muchas gracias por la invitación, Leti, a todos. La verdad que es un orgullo y un honor estar acá. Así que bueno, empecemos así, no perdemos tanto tiempo y estamos con la charla. Bueno, a ver, la idea ahora es ver las endocrinopatías que tienen cierta signología gastroentérica, ¿sí? Hay varias patologías endocrinas que se caracterizan por tener signos gastroentéricos bastante floridos y bastante intensos, mientras que hay otras endocrinopatías que no se caracterizan por lo mismo. Entonces, la idea al principio es ver qué patologías presentan esta signología. Vamos a hacer un recordatorio bastante rápido, ¿sí? En qué consiste cada enfermedad. Perdón. Cuál es la etiología que la produce, cómo se clasifican, ¿sí? El tratamiento, el diagnóstico y obviamente los signos puntuales gastroentéricos que cada una manifiesta, ¿sí? Así que vamos a ir bastante rápido, ¿sí? Con la charla. Cualquier cosa me frenan, si veo que hablo muy rápido, si veo que voy súper apurada, no hay problema, me frenan. Yo voy a ir cada tanto mirando el chat para ir respondiendo las preguntas de a poco, ¿sí? Bueno, cuando quiera, Jamie, ir pasando. No sé si... Perfecto. Bueno, vamos a ver el síndrome de Cushing, ¿sí? El síndrome de Cushing es una enfermedad que es bastante característica en perros. Ay, perdón, me dio un ataque de tos. Denme 2 segunditos que busco un vaso con agua. Ahí estamos. Bueno, vamos pasando si querés. A ver, es un poco incómodo esto. Ahí estamos. Bueno, ¿en qué consiste el síndrome de Cushing? Es una enfermedad súper frecuente en veterinaria, ¿sí? Básicamente es un aumento en el ritmo de producción de cortisol, ¿sí? O una secreción tónica o persistente de la hormona por parte de la corteza adrenal. Es decir, que nuestro animal va a estar produciendo un exceso de corticoides a nivel de las glándulas adrenales. Sigamos la próxima. A ver, vamos a hacer un breve recordatorio sobre el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Recordemos el eje, básicamente tenemos 3 glándulas, el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal. El hipotálamo va a secretar la corticotropina, o CRH, que va a viajar por el sistema portohipofisiario, y a nivel de la hipófisis va a estimular la producción de ACTH, ¿sí? O adrenocorticotrofina. Esta va por sangre y va a estimular a nivel de ambas glándulas adrenales la producción de corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? Van a hacer el famoso feedback negativo, ¿sí? Me van a inhibir a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico, disminuyéndome de esta forma la producción de CRH y de ACTH, logrando un equilibrio en el organismo, ¿sí? Para que no haya un exceso de corticoides. Esto lo vimos en fisiología, es bastante sencillo, bastante básico. Seguimos. La próxima filmina. A ver... Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿cómo se clasifica el síndrome de Cushing? Vamos a tener 2 tipos de Cushing, ¿sí? El ACTH dependiente y el ACTH independiente. Como su mismo término lo dice, ACTH dependiente, vamos a tener un exceso de ACTH, que ¿dónde se va a originar? A nivel hipofisiario. El 80% de nuestros pacientes con Cushing van a tener un síndrome de Cushing de ACTH dependiente. ¿Qué quiere decir? Que van a presentar tumores hipofisiarios. Estos tumores por lo general van a ser adenomas, ¿sí? Van a ser tumores benignos, que me van a secretar un exceso de ACTH, y este exceso de ACTH me va a generar una hiperplasia adrenal bilateral, ¿sí? Me va a estimular por exceso ambas glándulas adrenales, generándome un exceso de corticoides. Y después tenemos los ACTH independientes, que es el otro gran grupo, de los síndromes con Cushing, que son los tumores adrenales. Es decir, yo en este caso, mi paciente va a tener directamente un tumor adrenal, ¿sí? Que va a secretar más autónoma cantidades excesivas de corticoides. Entre un 15 a un 20% de nuestros pacientes van a tener la ACTH independiente, ¿sí? Después hay otros tipos de Cushing, pero en general, a grosso modo, nuestros pacientes van a tener estas 2 distintas etiologías. Seguimos con la próxima filmina, donde vamos a ver unos esquemas. Así entendemos un poquito mejor esto que estamos charlando. A ver,
Acá, primero les quiero aclarar que el segundo esquema, el de la derecha, que dice microadenoma, abajo de la hipófisis, táchenlo. Ahí me equivoqué y me olvidé borrarlo. Bueno, acá tenemos más o menos un esquema de cómo sería la patología, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos los ACTH dependientes. Es decir, yo tengo un adenoma a nivel hipofisiario, que sería esa figurita estrellada que está ahí, ¿sí? Que se ve en rojo. Por lo general son microadenomas, es decir, que son tumores hipofisiarios chicos, ¿sí? Menores de 1 centímetro. Este microadenoma me da cantidades excesivas de ACTH. Esta ACTH viaja por sangre y me estimula ambas glándulas adrenales, generando un exceso de cortisol, ¿sí? Entonces yo en este caso voy a tener un tumor hipofisiario y voy a tener que ambas glándulas adrenales van a estar aumentadas de tamaño. Voy a tener un exceso de ACTH y voy a tener un exceso de corticoides. Este exceso de corticoides no me va a inhibir el eje, ¿sí? Que fue lo que vimos en la filmina anterior, porque si me inhibiría el eje, como pasa en cualquier animal sano, no tendríamos el síndrome de Cushing. Entonces, este exceso de corticoides no me va a inhibir el eje porque el tumor hipofisiario es autónomo. Va a secretar grandes cantidades de ACTH independientemente las excesivas cantidades de cortisol que hay en sangre. Ahora, del lado derecho tenemos los casos de ACTH independientes, que dijimos que era un 15 o un 20% de nuestros pacientes, donde tenemos una hipófisis normal, ese microadenoma táchenlo, y el problema va a ser un tumor adrenal, ¿sí? Que es esa figurita estrellada que yo tengo. Ese tumor adrenal me va a generar en forma autónoma cantidades excesivas de corticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tumor precisamente es autónomo, ¿sí? Va a actuar en forma independiente de la estimulación de la ACTH. Entonces, este tumor adrenal me genera cantidades excesivas de cortisol, y este cortisol sí me va a inhibir el eje, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en este caso la hipófisis está sana. Entonces, me inhibe la hipófisis y la hipófisis va a secretar pequeñas cantidades de ACTH, va a disminuir la producción de ACTH. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque la otra glándula adrenal, es decir, la glándula contralateral, la que no es tumoral, va a estar disminuida de tamaño, va a estar atrófica, ¿sí? Entonces, yo en estos casos de tumores adrenales voy a tener hipófisis normal, tumor adrenal, exceso de corticoides y disminución de ACTH, ¿sí? Es bastante sencillo la fisiopatología. Seguimos con la próxima filmina. A ver. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vamos a ver los signos clínicos. ¿Qué signos clínicos vamos a tener? A ver, es bastante característico. Yo creo que todos nosotros hemos visto un síndrome de Cushing en nuestro camilla. Y lo más probable es que haya sido un caniche seguramente, ¿sí? Porque es la raza que más manifiesta los signos en forma intensa. ¿Qué signos voy a tener al examen físico? El famoso abdomen abalonado, fíjense ahí la fotito, son animales barrigones, panzones, la piel va a estar muy finita, ¿sí? Por lo tanto van a ser muy evidentes los vasos sanguíneos, van a ser perros obesos, por lo general la obesidad va a estar centralizada en el abdomen, ¿sí? A diferencia del hipotiroideo que tiene una obesidad generalizada. Vamos a tener la famosa alopecia endocrina, ¿sí? Que consiste en alopecia bilateral, aprurítica, ¿sí? Recuerden que esta alopecia simétrica también no es típica del síndrome de Cushing, ¿sí? Puede estar en cualquier endocrinopatía. Vamos a tener jadeo, bastante característico, sobre todo en razas chicas, porque tiende a estar calcificado toda la parte respiratoria, y vamos a encontrar una atrofia muscular por que una de las funciones de los corticoides es el catabolismo proteico. Esos son los signos clínicos en general, ¿sí? Ahora vamos a ver qué signos clínicos en particular tenemos en un perro con síndrome de Cushing, qué signos gastroentéricos, ¿sí? Que es lo que nos une esta noche. Vamos a seguir con la próxima filmina. A ver, ¿qué signos gastroentéricos vamos a tener? Ahora que veamos en la próxima filmina, tenemos en principio la polidipsia poliuria, ¿sí? Acá tuvimos un pequeño debate con mis amigas colegas, dentro de ellas Leti, que, bueno, veíamos si realmente la poliuria y polidipsia correspondían al sistema gastrointestinal, ¿sí? Porque como que son signos que están arraigados al sistema gastrointestinal, pero también tienen un componente urinario. Pero bueno, en definitiva, decidimos darlo como un signo gastrointestinal. Entonces, ¿qué va a pasar en el síndrome de Cushing? Vamos a tener una poliuria. La polidipsia va a ser compensatoria a la poliuria.
¿Por qué tenemos antes que nada, la poliuria y la polidipsia son los principales motivos de consulta de un síndrome con Cushing, ¿sí? La mayoría de nuestros animales van a consultar o les va a llamar la atención las cantidades excesivas de agua que nuestro paciente consume. Entonces, recuerden que la ingesta de agua normal es entre 40 a 60 mililitros por kilo por día, ¿sí? Cuando supera esta cantidad ya consideramos que es polidipsia, perdón. Mientras que la diuresis normal es de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Ahora, ¿por qué nuestro paciente tiene poliuria? ¿Sí? En realidad, la causa no está bien comprobada, pero se supone que hay una diabetes insípida, que puede ser nefrogénica o que puede ser central. ¿En qué consiste esta diabetes insípida? Se supone que el cortisol me puede inhibir la acción de la vasopresina o antidiurética a nivel renal, es decir, una diabetes insípida nefrogénica. Otra teoría es que directamente el cortisol, el exceso de cortisol, me inhibe la producción de antidiurética a nivel central, ¿sí? A nivel hipotalámico. Espérenme un segundo que voy a cerrar la puerta. Ahí estamos, perdón. Entonces, dijimos que nuestro perrito con síndrome de Cushing va a tener una diabetes insípida, nefrogénica o central. En definitiva, la falta de acción de la antidiurética va a hacer que nuestro animal no tenga la capacidad de concentrar orina, va a estar aumentada la diuresis y como consecuencia de este aumento de diuresis va a haber una polidipsia compensatoria. Otro de los signos típicos gastroentéricos de un perro con Cushing es la polifagia. Este es un signo muy común, ¿sí? No se sabe por qué en el perro puntualmente, porque en otras especies como el felino o como el humano no es tan común, ¿sí? O no es tan característica este signo como en los perros, ¿sí? En los perros el exceso de cortisol estimula la polifagia, ¿sí? Bueno, seguimos con la próxima filmina. Bueno, ahí está el efecto directo de los corticoides. Fíjense que estos signos son bastante, se superponen a qué otra enfermedad, se superpone a la diabetes, ¿sí? Un Cushing y un diabético al principio suelen ser pueden tener signos que se contraponen, ¿sí? Que se superponen, perdón, y signos muy característicos de ambas enfermedades. Bueno, ¿cómo diagnostico yo la enfermedad? Primero voy a tener una sospecha. Recuerden que esto es importantísimo. El síndrome de Cushing, ¿sí? Tiene signos clínicos. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer las pruebas específicas cuando sospeche que mi perro tiene síndrome de Cushing. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas pruebas me pueden dar positivas en un animal sano, ¿sí? Entonces yo hago las pruebas cuando realmente sospecho de la enfermedad. Hay pruebas específicas que me van a diagnosticar el síndrome de Cushing y después hay pruebas discriminatorias que no las vamos a ver porque si no, no nos daría el tiempo, que nos van a decir si nuestro problema es a nivel adrenal o a nivel hipofisiario. Entonces, estas pruebas que vamos a ver, que las voy a nombrar en realidad, no existe ninguna prueba para el diagnóstico de Cushing que sea 100% sensible y 100% específica. No existe. Cada una tiene sus errores, pueden dar falsos positivos, pueden dar falsos negativos, ¿sí? Entonces la realidad es que vamos a hacerlas y el resultado no nos puede ni descartar la enfermedad ni confirmarla. Tenemos que tener signos clínicos realmente para poder confirmar la enfermedad. Estas pruebas son la relación cortisol-creatinina en orina, ¿sí? Donde juntamos orina de distintas muestras de 24 horas y vemos la cantidad de cortisol que nuestro paciente está eliminando por orina. La segunda prueba, que yo la estoy usando muchísimo, es la inhibición con DEXA a dosis bajas. Y por último tenemos la estimulación con ACTH, que la usábamos mucho, pero lamentablemente no se está consiguiendo la hormona en nuestro país, ¿sí? Entonces, con estas tres pruebas yo puedo confirmar o descartar la enfermedad siempre y cuando mi paciente tenga signos clínicos. ¿Por qué insisto con esto? Porque si yo le hago una prueba a un perro que tiene un estrés crónico y la prueba me da positiva, no me confirma que tiene síndrome de Cushing, ¿sí? Bueno, entonces este sería el diagnóstico. Seguimos con la próxima filmina y vamos a ver los métodos complementarios, ¿sí? ¿Qué métodos complementarios puedo usar yo en el síndrome de Cushing? En primer lugar, tengo el diagnóstico por imágenes. ¿Cuál es el estudio que tenemos más a mano? La ecografía, ¿sí? La ecografía, ¿para qué me va a servir? Para, en el caso de yo tener un perro con Cushing, con un tumor adrenal, directamente voy a visualizar el tumor adrenal, ¿sí? Tengo que tener un ecografista que tenga mucha experiencia, ¿sí? Que tenga las glándulas adrenales a veces son difíciles de evidenciar, entonces tiene que tener mucha pericia en la inspección de las glándulas adrenales.
Yo esperaría en un perro con tumor adrenal, esperaría la glándula tumoral, la esperaría grande, ¿sí? Con irregularidades, ¿sí? Puedo tener distintos nódulos. Este tumor me puede estar comprimiendo o invadiendo estructuras vecinas, como la vena cava, la aorta, mientras que la otra adrenal, la contralateral, por lo general va a estar atrofiada, ¿sí? Seguimos con la próxima filmina y vamos a ver que en el caso de tumores hipofisiarios, que es la causa más común, ¿sí?, de nuestros pacientes con Cushing, vamos a encontrar una hiperplasia bilateral adrenal. Es decir, yo encontraría que ambas glándulas adrenales estén aumentadas de tamaño, ¿sí? La hiperplasia puede manifestarse a veces con nódulos, ¿sí? Ahora, una cosa que quiero que nos quede grabada es que si yo tengo las glándulas adrenales normales, sin evidencia de hiperplasia, no me descarta la enfermedad, ¿sí? Ecográficamente pueden estar sin alteraciones, pueden estar de un tamaño normal y sin embargo ser un síndrome de Cushing, ¿sí? Como todo en endocrino, digamos. No hay nada ni blanco ni negro. Así que bueno, no descartemos la enfermedad si nuestro paciente tiene signos clínicos y la ecografía me da normal. Seguimos con la próxima filmina, donde vamos a ver que también podemos usar la resonancia magnética o la tomografía, ¿sí? Este método complementario me va a servir para evidenciar un tumor hipofisiario, ¿sí? Es mucho más específico y me aporta muchísimo más datos la resonancia, perdón, a comparación de la tomografía, se pueden usar cualquiera de los dos métodos. ¿Qué esperaría encontrar yo con estas imágenes? El microadenoma hipofisiario. ¿Qué pasa? Si mi tumor hipofisiario es chiquito y mide menos de 3 milímetros, no se va a evidenciar en la resonancia ni en la tomografía. Entonces lo mismo, si yo hago una resonancia y no encuentro un aumento de tamaño de la hipófisis, no descarto que mi paciente tenga un tumor hipofisiario, ¿sí? Bueno, seguimos con el tratamiento, la próxima filmina. Vamos a ver que nuestro tratamiento va a depender del origen de nuestro Cushing. En los casos de tener tumores hipofisiarios, el tratamiento ideal sería la hipofisectomía, es decir, sacar la hipófisis. No se hace acá en Argentina, no tenemos los medios, por lo tanto vamos a hacer un tratamiento médico, ¿sí? Que lo que va a hacer el tratamiento médico es inhibir la producción de corticoides. ¿Cuál usamos actualmente? Que es excelente, el trilostano. La única limitante es el precio, es carísimo, pero es excelente. Si no podemos usar trilostano, tenemos la cabergolina, ¿sí? O el ketoconazol. Ahora, en caso de que mi problema sea tumores adrenales, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Yo directamente voy a sacar la adrenal, es decir, una adrenalectomía. Si mi paciente no está en condiciones de someterse a una cirugía, que es bastante riesgosa, que es complicada, ¿sí? Voy a estabilizar a mi paciente con un tratamiento médico, es decir, con trilostano, ketoconazol o cabergolina, lo estabilizo. ¿Por qué? Porque un paciente con Cushing va a estar, puede ser hipertenso, puede tener hiperglucemia, puede tener alteraciones de la coagulación, no es un animal que está estable. Entonces lo estabilizo primero con algún tratamiento médico y después sí lo someto a la cirugía. Y ahora vamos a ver un par de fotitos, ¿sí? De pacientes con Cushing. A ver, acá tenemos el típico caniche con Cushing, fíjense el abdomen abalonado, la alopecia troncal, simétrica, aprurítica. Sigamos con la próxima. Vamos a ver, si no me equivoco, Ay, estos perros grandes, se me fue... Bueno, un schnauzer gigante, ¿sí? Fíjense lo mismo. Yo no sé si alcanzan a ver ahí en la foto, creo que en la próxima está. El abdomen abalonado, bueno, ahí se ve la alopecia, ¿sí? Si tomamos una foto más de cerca, bueno, no la puse, pero una foto más de cerca de ese abdomen, se van a ver los vasos bien evidentes, puede haber comedones. Esto es bastante característico en el síndrome de Cushing, esta foto, y sería la calcinosis cutis, ¿sí? Fíjense, el perro de la izquierda tenía una calcinosis cutis terrible, terrible, y el de la derecha también, pero era menos marcado. ¿Cómo vamos a notar nosotros la calcinosis? Como placas duras y firmes, ¿sí? Sobre la piel, depósitos de calcio sobre la piel o sobre el subcutáneo. Bueno, ya estamos, vamos a seguir con la próxima enfermedad, que si no me equivoco era diabetes. Perfecto. Perdón que vaya rápido, sí, pero la realidad es que estamos medio cortos de tiempo, ¿sí? Les quiero contar todo, así aprendemos. Bueno, diabetes. ¿En qué consiste la diabetes? Vamos a la próxima filmina. La diabetes es una enfermedad en donde vamos a tener una hiperglucemia.
¿A qué se debe esta hiperglucemia? A la falta relativa o absoluta de insulina, es decir, mi animal no tiene insulina para bajar la glucemia, o algo que tenemos que saber todos, que los veterinarios no lo tenemos en cuenta, es que puede haber insulina, pero no va a ejercer su efecto en los tejidos, ¿sí? Va a haber una insulinoresistencia. Esta es la causa más común de diabetes en animales, ¿sí? Es decir, mi páncreas genera insulina, pero hay una alteración periférica a nivel de los receptores de insulina debido a distintas enfermedades y la insulina va a estar, pero no va a realizar su acción a nivel periférica. Esto va a generar que va a llegar un punto en donde nuestro páncreas se va a agotar y va a dejar de secretar insulina. Bueno, sigamos con la próxima filmina. A ver, tenemos distintos tipos de diabetes, ¿sí? Se clasifica en tipo 1 o insulino dependiente. Esto es más una clasificación de humana, pero bueno, todo se traspola a veterinaria. La diabetes tipo 1 o insulino dependiente se da en animales jóvenes, es inmunomediada y directamente hay una destrucción de las células beta pancreáticas, ¿sí? Por origen inmunomediado. En estos casos directamente no tenemos insulina, por lo tanto nuestro animal va a ser insulino dependiente. Y después tenemos la diabetes tipo 2, ¿sí? Que se conoce como insulino independiente o insulino requiriente. Esta es la más frecuente en animales, ¿sí? Se da en animales mayores a los 7 años y generalmente está asociado a obesidad. Seguimos con la próxima filmina. ¿Qué pasa en este tipo de diabetes tipo 2 o no insulino dependiente? Les voy a explicar lo que les estaba contando recién. Hay un cierto tipo de eventos que me van a generar que este tipo de diabetes pase de no necesitar insulina a necesitar insulina. ¿Qué va a pasar en primer lugar? Voy a tener un defecto en el receptor de insulina. Este se le conoce como insulinoresistencia. ¿Qué quiere decir? Mi páncreas me secreta insulina. Yo tengo insulina al principio de la enfermedad, pero esta insulina no va a actuar a nivel de los receptores. ¿Por qué no va a actuar? Por cualquier otra enfermedad, principalmente la obesidad, ¿sí? ¿Qué me genera la obesidad? Que haya menor afinidad de la insulina por el receptor, que la translocación o que la transmisión del receptor a las proteínas intracelulares no sea la adecuada, que no haya tantos receptores disponibles. Todo eso va a hacer que la insulina no actúe a nivel periférico. Seguimos. El segundo evento sería entonces el hiperinsulinismo, es decir, yo tengo un exceso de insulina. En tercer lugar, voy a tener una hiperglucemia. ¿Por qué? Porque yo tengo un exceso de insulina, pero la insulina no va a actuar. Por lo tanto, si la insulina no actúa, voy a tener hiperglucemia. El cuarto evento, va a ser la intoxicación de las células beta. ¿Qué pasa? Este exceso de glucemia, la hiperglucemia me genera una intoxicación de las células beta, que es la que produce insulina. Por lo tanto, el quinto evento sería el hipoinsulinismo. Es decir, esa célula beta se muere, se destruye y deja de producir insulina. Fíjense cómo yo paso de un paciente que al principio tenía un exceso de insulina a un paciente que, en el último paso, no tiene insulina. Por eso, si yo diagnostico a este animal al principio de la enfermedad, cuando tiene glucemias entre 110 y 170, ¿sí? Que todavía no hay signos clínicos, yo puedo evitar el uso de insulina, porque este animal todavía me está generando insulina. Ahora, si yo agarro a mi paciente en la etapa terminal, cuando ya mi célula beta se destruyó y se agotó, yo ahí sí o sí voy a necesitar insulina, ¿sí? Por eso este tipo de diabetes se conoce como no insulino dependiente, porque en principio no necesitaría insulina, pero en los estadios finales de la enfermedad la voy a necesitar porque ya mi célula beta se agotó. Seguimos con la próxima filmina. Vamos a ver cuáles son los signos clínicos. Bueno, poliuria. ¿Por qué se da la poliuria? Porque vamos a superar el umbral de la secreción, de la reabsorción de glucosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando mi perro tiene una glucemia de 100, por encima de el umbral de reabsorción, es de 180 a 220 en el perro. Es decir, cuando la glucemia me supera ese valor, se empieza a eliminar por orina, eso genera una diuresis osmótica por la glucosuria, me arrastra agua, y esa agua me genera una poliuria, ¿sí? La poliuria va a ser compensatoria a esa poliuria. En el gato, el umbral de reabsorción es un poco más alto, de 250 a 280. ¿Qué quiere decir? Que el gato tiene que tener glucemias mucho más altas
¿sí? Para que haya una diuresis osmótica y haya una poliuria. En los gatos también está la famosa hiperglucemia por estrés, y eso hay que tenerlo en cuenta. Polifagia. ¿Por qué hay polifagia en un diabético? Porque no se va a inhibir el centro de la saciedad. Es fundamental que la glucosa entre al centro de la saciedad, que está en el hipotálamo, ¿sí? Y esto va a generarme una inhibición del centro de alimentación. El animal tiene glucosa, pero la forma de que la glucosa entre en la célula requiere insulina. Como mi animal no tiene insulina, no va a poder entrar la glucosa, entonces no se inhibe el centro de la saciedad. Por lo tanto, mi paciente va a tener polifagia. Y por último tenemos pérdida de peso, ¿sí? Es la famosa enfermedad de las 4P. Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. ¿A qué se debe la pérdida de peso? A que nuestro animal va a estar en un estado de inanición, ¿sí? Si querés seguir, ahí estará la pérdida de peso. Ay, no me acuerdo el nombre. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a tener pérdida de peso, ¿sí? ¿A qué se debe esta pérdida de peso? A que nuestro animal va a estar en un estado de inanición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mi paciente tiene glucosa, tiene un exceso de glucosa, pero no la puede usar porque no tiene insulina. Entonces, ese paciente va a usar otros recursos como fuente energética, el músculo, los lípidos, por lo tanto, va a perder peso. Seguimos con la próxima filmina. A ver. El diagnóstico es sencillo, ¿sí? En la diabetes tenemos tenemos la diabetes subclínica, ¿sí? Cuando no hay signos clínicos, pero el animal es diabético. Esto es cuando el animal tiene valores entre 110, en un perro estoy hablando, ¿no? 110 y 200. Este perro es diabético, pero no tiene signos clínicos porque no se superó el umbral de reabsorción renal. Entonces, este paciente es difícil de diagnosticar, ¿sí? ¿Cómo lo diagnostico? Porque casualmente yo le hice un estudio de sangre, un prequirúrgico, y me saltó que mi perro tiene 150 de glucemia. Ese perro ya es diabético, ¿sí? Lo tengo que tratar. Ahora vamos a ver cómo. Ahora, en un paciente que yo tengo signos clínicos, es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, es súper sencillo el diagnóstico. ¿Cómo lo diagnostico? Midiendo la glucemia en sangre, con cualquier aparatito que tenemos nosotros en el consultorio, ¿sí? Con un glucomíter, y evidenciando la eliminación de glucosa por orina. ¿Sí? Con las tiritas reactivas medimos. Entonces, si yo confirmo que mi paciente tiene hiperglucemia con glucosuria, ya eso simplemente, eso es diagnóstico de diabetes. ¿Cómo hago el tratamiento? ¿Cuáles son los objetivos de mi tratamiento? Eliminar los signos clínicos. Que mi paciente no tenga polidipsia, poliuria ni polifagia. Normalizar, entre comillas, la concentración de glucosa. Nunca va a ser igual a un perro sano, pero por lo menos que los valores se mantengan entre 100 y 250. Y evitar las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Evitar que mi paciente empiece con cataratas, ¿sí? Evitar que tenga la polineuropatía diabética en el gato, o sea, hay distintas complicaciones de la diabetes. ¿Cuál es el tratamiento? Va a constar de 4 pasos. Primero, tratamiento farmacológico. Segundo, dieta. Tercero, ejercicio. Y cuarto, insulina. ¿En qué casos voy a usar el tratamiento farmacológico? Solamente en los casos donde la glucemia esté entre 170 y menos de 200. Si yo tengo un perro con 400 de glucemia, no voy a usar tratamiento farmacológico, está contraindicado, ¿sí? Porque los tratamientos farmacológicos, los medicamentos, lo que hacen es estimular la producción de insulina o hacer que la insulina actúe a nivel periférico. Entonces, si mi paciente ya no tiene insulina, ya está en la etapa final de la enfermedad, como lo charlamos hace un ratito, no me va a hacer ningún tipo de efecto este tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, lo tengo que usar simplemente en la diabetes subclínica. ¿Cuál es el que se usa con mayor frecuencia? La metformina. En segundo lugar, la dieta, fundamental, dietas ricas en fibra. La fibra lo que me hace es retardar la absorción de glucosa en el sistema gastrointestinal, entonces me disminuye el primer pico, ¿sí? Postprandial de glucemia. Ejercicio fundamental, el ejercicio me estimula el consumo de glucosa, ¿sí? Y me aumenta los canales que hace que entre la glucosa en la célula a nivel muscular. Entonces es fundamental sugerir ejercicio a nuestros pacientes diabéticos. Y por último tenemos la insulinoterapia, que la vamos a usar en casos de diabetes franca, ¿sí? Seguimos con la próxima filmina. Tenemos distintos tipos de insulina, ¿sí? ¿Cuál es la presentación de la insulina? Podemos tener frasco ampolla, viene la acción. Tenemos distintos tipos de acción, distintos tipos de insulina de acuerdo a la acción.
Acción rápida, tenemos la corriente o cristalina. Bueno, ahí en el cuadradito tienen cuánto dura cada insulina, cuál es el pico de acción y cuál es la dosis. No se las voy a leer. Rápida acción, la corriente. ¿En qué caso lo usamos? En caso de cetoacidosis. ¿Por qué? Porque es la más potente. Después tenemos las insulinas de acción intermedia, como la NPH, ¿sí? Que dura 12 horas y que es la que usamos generalmente en nuestros pacientes en etapa de mantenimiento. Las de acción lenta, como la glargina o levemir, que duran un poco más de tiempo. La glargina es excelente en gatos. Y por último tenemos las mixtas, ¿sí? Donde tienen un cierto porcentaje de acción rápida, por lo general un 30% de acción rápida, y un 70% de acción intermedia, ¿sí? ¿Cuál es la famosa que conocemos nosotros en nuestro entorno? La caninsulina, ¿sí? Que es la única de uso veterinario. De estos tipos de insulina, ¿por qué es importante saber el pico de acción? Porque el pico de acción es cuando más efecto tiene la insulina. ¿Qué quiere decir? Que es cuando más me baja la glucemia. ¿Qué quiere decir? Que es donde yo tengo riesgo de hipoglucemia. ¿Qué me quiere decir eso? Que en ese momento el animal debería comer. Por eso es importante saber el pico de acción de cada insulina. Yo tengo que hacer coincidir el pico de acción de la insulina con el momento en que mi animal come. Acá hay un cuadrado donde vemos el pico de acción de cada una de las insulinas, la Aspar o Lispro, que después tenemos la regular, que es la que dijimos que se usa en cetoacidosis, la NPH, de acción intermedia. Y fíjense algo importante, la glargina o detemir, que es de acción retardada, fíjense que no hace pico. ¿Qué quiere decir que no hace pico? Que mi animal no tiene que comer en un momento particular de la aplicación. ¿Por qué es importante esto? Por los gatos, ¿sí? Yo al gato no le puedo dar de comer en cierto momento y pretender que ese animal come en ese momento. El gato picotea. Por eso es muy efectiva la glargina en los gatos, porque al no hacer pico y hacer esa curva de meseta, es decir, que se absorbe lentamente y se mantiene casi durante todo el día, yo tengo la posibilidad de que mi gato coma y picotee durante todo el día, ¿sí? Seguimos con la próxima filmina y vamos a ver que hay dos tipos de presentación, ¿sí? El frasco ampolla, que es el que conocemos todos, que así viene la caninsulina, y las lapiceras. Que lo bueno de las lapiceras es que directamente marcamos la unidad que vamos a usar y es mucho más fácil de dosificar en perros chicos. Seguimos con la próxima filmina y vamos a ver la jeringa, ¿sí? Es fundamental, mentira, no íbamos a ver las jeringas, íbamos a ver otros tipos de presentaciones. De acuerdo a la especie, puede ser de humana, que lo usamos mucho en veterinaria, puede ser porcina, la caninsulina porcina, o puede ser bovina, que ya no se está usando. Y de acuerdo a la concentración, también pueden tener 100 unidades por mililitro, que es la humana, 80 unidades por mililitro, ¿sí? Que ya no vienen, y 40 unidades por mililitro como la caninsulina, ¿sí? Esos serían otro tipo que sepamos bien cómo es la concentración y cuáles son la especie. Y seguimos la próxima filmina, y acá creo que sí tenemos el tipo de jeringa. A ver, exacto. Esto es fundamental, ¿sí? Que nosotros lo tengamos clarísimo. De acuerdo al tipo de jeringa es cómo vamos a dosificar. Lo ideal sería conseguir la jeringa para el tipo de insulina. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una insulina de 100 unidades, uso una jeringa de 100 unidades. Entonces directamente en la escala voy a marcar las unidades que yo quiero aplicar. Si uso una insulina de 40 unidades, voy a usar la jeringa de 40 unidades y directamente marco la cantidad. Ahora, si tengo jeringas en mililitros, que es lo que generalmente tenemos, tengo que pasar unidades a mililitros, ¿sí? Seguimos con la próxima filmina. A ver. Bueno, ¿qué son las enfermedades asociadas? Son cualquier enfermedad que yo tengo asociada a la diabetes y que no me van a dejar que la insulina actúe. Es decir, que me van a generar insulinoresistencia. Hay enfermedades asociadas que la voy a diagnosticar en forma fácil, por ejemplo, la obesidad. Yo tengo un gato diabético obeso, yo sé que la obesidad me va a dificultar la regulación buena de mi paciente. Hay otras enfermedades que tengo que indagarlas. Por ejemplo, puedo tener un perro diabético con Cushing y tengo que indagar a ver si mi animal tiene Cushing o no. Seguimos un clic más y ¿cuándo voy a saber yo que mi animal tiene insulinoresistencia? Cuando estoy usando más de una unidad por kilo de insulina, ¿sí? Yo ahí sé que mi animal está teniendo insulinoresistencia. Por lo tanto, tengo que buscar la causa.
qué enfermedad mi animal tiene asociado que me está generando esa insulinoresistencia. Tengo que identificar esa enfermedad y no solamente identificarla, sino tratarla, ¿sí? Porque si no se me va a hacer muy difícil tratar a mi paciente diabético. Seguimos. Vamos a ver qué enfermedades asociadas tenemos, distintas, ¿sí? La obesidad, muy frecuente en gatos, ¿sí? Los gatos obesos generan una insulinoresistencia terrible, por lo tanto hay que hacer adelgazar a ese gato. Después tenemos el uso de progestágenos, ¿sí? El uso de progestágenos en el caso de gatos o directamente el aumento de producción de progesterona como en las perras, ¿sí? Si querés hacer clic, porfis. Entonces, el uso de progestágenos en gatos o en la perra en diestro, ¿sí? Recuerden que la perra en diestro va a generar un exceso de progesterona. La progesterona es una de las principales hormonas que me generan insulinoresistencia, ¿sí? Es decir, que me van a antagonizar la función de la insulina. Después tenemos el Cushing, el exceso de corticoides también me va a inhibir la acción de la insulina, ¿sí? Los corticoides son grandes antagonistas de la acción de la insulina, ¿sí? Infecciones bacterianas, cualquier paciente diabético que tenga una infección urinaria, que es muy frecuente, que tenga una infección en piel, que tenga una infección respiratoria, me va a complicar mi regularización de mi paciente diabético, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo un perro que tiene insulinoresistencia, tengo que hacer un cultivo de orina, tengo que buscar cuál es la causa que me está generando que mi paciente no responda a la insulina que yo estoy aplicando. Y después, en caso de gatos, es muy frecuente la pancreatitis crónica, ¿sí? Seguimos. Bueno, ¿cómo sé yo que estoy regulando bien mi paciente diabético? Porque van a disminuir los signos clínicos, ¿sí? Que el propietario eso lo tiene que notar, porque mis glucemias van a permanecer entre 100 y 270, y tengo que evitar las hipoglucemias. Eso es fundamental, ¿sí? No tengo que intentar bajar a toda costa las glucemias si mi paciente corre riesgo de hipoglucemia. Recuerden que la hipoglucemia es riesgosa para la vida, ¿sí? Entonces tengo que evitar esos focos de hipoglucemia. Y en el caso, otro valor que puedo medir es la fructosamina glicosilada, que es una proteína en sangre, ¿sí? Al cual se le unen partículas de glucosa, y me van a dar el valor promedio de mi glucemia en las últimas 3 semanas, ¿sí? Como que me va a dar un valor promedio de glucemia. Entonces eso me va a ayudar a mí a saber si mi paciente está bien regulado o no. Bueno, seguimos con la próxima filmina. Vamos a ver qué hora es. Bueno, venimos bien. A ver. Bueno, algo que es muy importante es el famoso fenómeno de Somogy, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Yo voy a usar dosis elevadas de insulina. ¿Qué va a pasar con mi glucemia? Va a bajar, es decir, voy a tener una hipoglucemia. Como mi organismo sabe que la hipoglucemia es riesgosa para la vida, mi organismo va a generar una respuesta refleja, ¿sí? De protección. Y me va a liberar un montón de hormonas contrarreguladoras, como los corticoides, la noradrenalina, factor de crecimiento, el glucagón, ¿sí? Todas estas hormonas contrarreguladoras lo que me van a hacer es a subir la glucemia, porque mi paciente tiene riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Entonces me genera una hiperglucemia como consecuencia de esa hipoglucemia. Seguimos con la filmina. Entonces, ¿qué pasa en el fenómeno del Somogy? Si mi paciente tuvo un periodo de hipoglucemia y yo no la detecté, porque yo en ese momento no le medí la glucemia, ¿sí? Pero le mido la glucemia cuando mi organismo me generó una hiperglucemia en forma refleja y lo medí y me dio 300, por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí? ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Aumentar la dosis de insulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy detectando es la hiperglucemia resultante de una hipoglucemia que nunca detecté porque en ese momento yo no le medí. Entonces yo lo que hago es aumentar la dosis de insulina y empeoro esta hipoglucemia, ¿sí? Este es el famoso fenómeno de Somogy, cuando yo tengo hiperglucemias reiteradas como consecuencia de una hipoglucemia. Entonces, en este caso, en vez de subir la dosis de insulina, lo que tengo que hacer es bajar la dosis de insulina para evitar este fenómeno. ¿Cómo logro esto? Midiendo la glucemia en distintos momentos del día, en distintos horarios, para poder detectar ese periodo de hipoglucemia. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver.
bueno, ya vimos diabetes. ¿Cuál puede ser la complicación de la diabetes? La cetoacidosis diabética. ¿En qué consiste? Es una complicación grave y aguda de la diabetes mellitus, ¿sí? Que se origina por un déficit de insulina. Seguimos. Un paciente cetoacidótico es un paciente que tiene que estar internado y que necesita cuidados intensivos, ¿sí? Se puede morir, hay un riesgo de vida importante. Bueno, ¿cuáles son? Creo que la próxima es los signos clínicos de la diabetes, de la cetoacidosis diabética. Bueno, no, antes de eso, no se asusten por este cuadro, por favor, lástima que no tenga para poder marcar. No se asusten, es bastante sencillo. ¿Sí? Esta es la explicación del medio interno de por qué mi animal cetoacidótico tiene riesgo de vida. Mi paciente cetoacidótico va a tener una disminución de insulina, ¿sí? Ya directamente no produce insulina. ¿Qué pasa como respuesta a la disminución de insulina? Voy a tener hiperglucemia, ¿sí? ¿Qué me genera la hiperglucemia? Un aumento de la hiperosmolaridad plasmática. Eso por un lado. Después, la disminución de insulina va a hacer que empiece a aumentar la lipólisis, ¿sí? Porque mi organismo necesita fuente energética. Tengo exceso de glucosa, pero no la puedo usar porque no tengo insulina. Este aumento de la lipólisis me va a generar ácidos grasos libres, que en un perro sano se produce este círculo en un perro en ayunas sano, ¿sí? En un perro diabético, este exceso de ácidos grasos libres en el hígado se van a metabolizar a cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a aumentar en forma excesiva, ¿sí? Generándome acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque estos cuerpos cetónicos son ácidos. Esta acidosis metabólica, ¿qué va a generar en mi organismo? Vómitos, diarrea. Por lo tanto, ese paciente se va a deshidratar. Esa deshidratación me va a empeorar aún más el aumento de la hiperosmolaridad plasmática, ¿sí? ¿Qué pasa también? Esos cuerpos cetónicos se van a eliminar por orina, generándome cetonuria, ¿sí? Y por diuresis osmótica, esos cuerpos cetónicos me van a arrastrar sodio y potasio. Este animal se me va a deshidratar, ¿sí? No solamente por la diuresis osmótica aumentada, sino por los vómitos y diarreas por la acidosis metabólica, ¿sí? Esta deshidratación me va a disminuir la perfusión renal, por lo tanto me va a generar azotemia prerrenal, ¿sí? Y a su vez esta deshidratación me va a empeorar la hiperosmolaridad plasmática. ¿Qué dijimos? Cuando un animal tiene poca insulina y la glucemia no se puede usar, dijimos que el organismo va a generar un aumento de hormonas contrarreguladoras, así como lo vimos en el fenómeno de Somogy, que son el glucagón, la adrenalina, la GH, los cortisoles. Estas hormonas contrarreguladoras me van a evitar el uso periférico de la glucosa. Es una de las funciones. Por lo tanto, me van a empeorar aún más el cuadro de hiperglucemia. Entonces, fíjense, acá está la causa de por qué un animal diabético se me descompensa, ¿sí? Porque va a estar con aumento de la hiperosmolaridad plasmática, porque va a estar en acidosis metabólica, porque va a estar deshidratado, porque va a estar azotémico, ¿sí? Esta sería la explicación. Seguimos con el próximo cuadro. A ver. Bueno, ¿cuáles son los signos clínicos de nuestro paciente cetoacidótico? Obviamente va a tener los signos clínicos de la diabetes, ¿sí? Es decir, polidipsia, poliguria, polifagia. Son animales que si están cetoacidóticos van a estar deprimidos. Acá quiero hacer una aclaración, ¿sí? Yo puedo tener animales con cetoacidosis diabética y sin embargo estar compensado, ¿sí? Es decir, un animal me puede estar eliminando cuerpos cetónicos por orina, puede tener una acidosis leve, y sin embargo el perro está comiendo, está tomando agua, no está vomitando. Ese perro lo puedo tratar en forma ambulatoria, ¿sí? Yo acá lo que les quiero hablar es del cetoacidótico descompensado, de que necesita internación, ¿sí? ¿Cómo va a ingresar mi paciente a la clínica? Descompensado, con letargia, deprimido, con taquipnea. Esto de la taquipnea lo quiero aclarar, ¿sí? Porque me ha pasado muchas veces en la clínica, que nos derivan paciente con disnea, entre comillas, y en realidad los internamos, les ponemos el suerito, lo canalizamos, y cuando medimos glucemia nos da high, ¿sí? Entonces no es una taquipnea, no es disnea en realidad. El paciente cetoacidótico, para eliminar los ácidos, digamos, por la respiración, tiene la famosa respiración de Kussmaul, ¿sí? Que son respiraciones muy lentas y profundas. Entonces, no confundamos eso. Nuestro paciente cetoacidótico va a estar con taquipnea, ¿sí? Esos son signos sistémicos. Ahora, ¿qué signos voy a tener en particular?
gastroentéricos, nuestro paciente va a tener vómitos, ¿sí? Por la cetoacidosis diabética, va a tener diarreas, ¿sí? Que pueden ser inclusive diarreas con sangre fresca, y va a tener anorexia y adipsia, ¿sí? Que es el próximo puntito que falta ahí en la filmina, ¿sí? Son animales que no van a tomar agua, que no van a querer comer, ¿sí? Son los típicos signos gastroentéricos de un paciente cetoacidótico. Seguimos. A ver, ¿cómo hago el diagnóstico de nuestro paciente? Bueno, lo diagnostico primero como un diabético, ¿sí? Es decir, mi paciente voy a sospechar porque tiene los signos clínicos típicos de la enfermedad. Por lo general, un perro cetoacidótico va a tener valores altísimos de glucemia, ¿sí? Por lo general, mayores a 500. No quiere decir, o sea, no es muy común que un perro con 300 de glucemia esté cetoacidótico, ¿sí? No lo descarto, ¿no? Pero por lo general tenemos glucemias altas en pacientes cetoacidóticos. Voy a tener glucosuria, obviamente, porque ya con esos valores va a estar superado el umbral renal. Algo que me diagnostica la cetoacidosis es la cetonuria, es decir, la presencia de cuerpos cetónicos en orina, ¿sí? Yo eso lo detecto con las tiritas de orina, ¿sí? Ahí mido los cuerpos cetónicos. ¿Qué pasa? Que yo no detecte cuerpos cetónicos en las tiras de orina tampoco me descarta que mi paciente sea cetoacidótico, ¿sí? Porque las tiras de orina de humana son poco sensibles para veterinaria. Es decir, tengo que tener cantidades altísimas de cuerpos cetónicos en orina, que se estén eliminando por orina, para poder detectarlos con la tirita, ¿sí? Así que bueno, nada, usamos las tiras, pero que yo no vea cuerpos cetónicos en la tira no me descarta que mi paciente sea cetoacidótico. Y por otro lado, mi paciente tiene que estar en acidosis metabólica, ¿sí? Lo cual no todos tenemos disponible en nuestras clínicas, medir la concentración de gases en sangre, medir pH, medir bicarbonato, ¿sí? Así que yo tendría en teoría que medir el pH de la sangre para poder confirmar que mi paciente está en cetoacidosis, ¿sí? Pero como les digo, no todos tenemos la disponibilidad en nuestro entorno. Entonces, con que mi paciente venga descompensado, como lo vimos anteriormente, con glucemias altísimas, con cetonuria, ya puedo sospechar que mi paciente está en cetoacidosis diabética. Seguimos con las filminas. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? A ver, en primer lugar, yo tengo que, bueno, acá me equivoqué, yo les voy contando la filmina, porque me equivoqué y me olvidé de pasar una filmina antes. ¿En qué consiste el tratamiento? En 4 pasos. Primero, la fluidoterapia, fundamental, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Segundo, la corrección hidroelectrolítica, corrección hidroelectrolítica, que es este punto que ahora lo charlamos bien. Después vamos a tener el uso de insulina, que ahora lo vemos bien, vamos a ver qué tipo de insulina usamos, ¿sí? Y la corrección de la acidosis metabólica. Entonces, en primer lugar, la corrección hidroelectrolítica. Recuerden que nuestro paciente está deshidratado, recuerden que nuestro paciente está hiperglucémico, que está con aumento de la hiperosmolaridad y que está con el sodio y el potasio disminuido en sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque al eliminarse cuerpos cetónicos por orina, se van a eliminar también sodio y potasio. Entonces, ¿cómo hago yo una corrección hidroelectrolítica? Obviamente, fluidoterapia, ¿sí? ¿Para qué me va a servir la fluidoterapia? Para corregirme la deshidratación, para corregirme la hiperglucemia. Antes de empezar con insulina, siempre hacemos fluidoterapia 2 a 3 horas, ¿sí? Yo no me llega un paciente cetoacidótico deshidratado y le voy a empezar con insulina desde el minuto 0. No, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué no. Primero lo hidrato. Ya con la hidratación voy a estar corrigiendo la hiperglucemia, ¿sí? Porque voy a estar diluyendo ese exceso de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, fluidoterapia, corrijo la deshidratación, me corrige la hiperglucemia por dilución, me disminuye la hiperosmolaridad plasmática, que era una de las complicaciones de nuestro paciente, y me repone el sodio. Seguimos con un clic en la filmina. ¿Qué solución vamos a usar? Vamos a usar la solución de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Por qué usamos esta? Porque me sirve para hidratar, porque me sirve para reponer el sodio, ¿sí? Recordemos que nuestro paciente está hiponatrémico, y lo voy a suplementar con cloruro de potasio, ¿sí? Hacemos otro clic. ¿Por qué lo suplemento con potasio? Porque nuestro paciente, por lo general, está hipocalémico. Obviamente, lo ideal sería medir potasio, ¿sí? Pero bueno, no todos tenemos en nuestra veterinaria disponible el medir iones, ¿sí?
Entonces lo hidratamos y suplementamos a nuestro paciente con potasio porque suponemos que nuestro paciente va a estar hipocalémico. Tratemos de evitar el uso de Ringer lactato, ¿sí? Porque el lactato, como el hígado va a estar metabolizando los cuerpos cetónicos, por lo general no metaboliza el lactato, y el lactato se va a eliminar por orina, y al eliminarse por orina me va a arrastrar sodio y potasio. Entonces me puede empeorar la hipocalemia y la hiponatremia. Ahora, si no tengo otra cosa y tengo Ringer lactato, lo usamos, ¿sí? Fundamental la fluidoterapia. Pero bueno, lo ideal es usar cloruro de sodio, ¿sí? Seguimos con la filmina. Entonces, primero, hidratación. Lo más importante es la fluidoterapia. No arranco con insulina. Bueno, acá estaba el cuadradito que tendría que haber puesto al principio. Primero, restaurar el equilibrio hidroelectrolítico, que fue lo que charlamos. Segundo, administrar insulina. Y tercero, corregir la acidosis. Ahora vamos a charlar sobre la administración de insulina. Con respecto a la corrección de la acidosis, generalmente no usamos bicarbonato, ¿sí? Generalmente ya con normalizar la hiperglucemia, con diluir, con hidratar a nuestro paciente, la acidosis se corrige sola, ¿sí? Otra cosa importante, otro objetivo de nuestro tratamiento es tratar la causa de la cetoacidosis y la enfermedad subyacente. Por lo general, mi paciente cetoacidótico tiene algo más. Es diabético, ¿no? Claramente es diabético, pero tiene algo más que hizo que mi paciente debutara con esa cetoacidosis. ¿Qué es ese algo más? Una pancreatitis, que el animal esté en diestro, que tenga una apiómetra, que tenga una infección urinaria, que tenga un Cushing asociado, ¿sí? Si yo no identifico esa causa que me está empeorando la cetoacidosis, si yo no la identifico y no la trato, me va a ser imposible regular a mi paciente. Entonces, fundamental, más allá de tratar al cetoacidótico, buscar qué enfermedad me está empeorando la cetoacidosis, identificarla y corregirla. Seguimos y vamos a ver el tema de la insulinoterapia. ¿Cuál es la insulina que vamos a usar en nuestro paciente? La insulina, ¿recuerdan cuando vimos los tipos de insulina? Vamos a usar la cristalina, regular o corriente. Es la misma, ¿sí? Se usa en cualquiera de esos tres términos. Insulina regular, corriente o cristalina. Esa insulina es la insulina de acción más potente. Entonces, en un caso de cetoacidosis no podemos usar otra insulina. La NPH no me hace efecto, la alergina no me hace efecto, ¿sí? Porque no son tan potentes. Entonces, siempre tengamos en nuestra veterinaria la insulina regular porque es la única que actúa en estos casos. ¿Qué voy a pretender yo? Que la glucemia me baje lento, ¿sí? Mi paciente me ingresó con 600 de glucemia, ¿sí? 700 de glucemia. Yo no puedo pretender que en 2 horas mi paciente tenga 200, ¿sí? Si podemos volver a la filmina anterior, te lo agradezco. Ay, perdón. Ay, gracias. Bueno, entonces dijimos que tenemos que lograr... ¿Se escucha? Porque me sale que tengo una conexión inestable. Se escucha perfecto. ¿Me están escuchando? Se escucha perfecto. Okay. Bueno, bárbaro, ¿no? Porque me aparece un cartelito de... Ay, gracias, Leti. Bueno, perfecto. Seguimos con la próxima filmina. Bueno, lo que les decía, la insulinoterapia, yo no puedo pretender que mi paciente pase de una glucemia de 700, 800 a 200 en 2 horas. No está bueno, ¿sí? No me voy a poner feliz porque en 1 hora me bajaron 200, me bajaron 400 miligramos por decilitro. Está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado? Porque yo puedo generar un edema cerebral. ¿Por qué se produce esto? A ver, vamos a tratar de explicarlo, cosa de que me entiendan. Yo en un perro con cetoacidosis voy a tener hiperglucemia. Eso me va a generar hiperosmolaridad, ¿sí? Es decir, yo voy a tener un aumento de solutos a nivel intravascular. ¿Qué pasa con el... Ahí se cerró una puerta. ¿Qué pasa con el resto de los tejidos? ¿Sí? Al estar tan concentrado la parte intravascular, eso lo que me va a hacer es por ahí se escucha un ruido. No sé si me escuchan. Creo que Oscar está con el micrófono. Ahí está. Bueno, como les decía, la hiperglucemia me genera una hiperosmolaridad.
eso va a hacer que por una diferencia de gradiente de concentración, que lo vimos en fisiología, el espacio intravascular va a chupar líquido, ¿sí? ¿De dónde? De las células. Por lo tanto, me va a generar una deshidratación celular. ¿Qué pasa? El sistema nervioso central es tan inteligente que para evitar una deshidratación neuronal, lo que hace es genera iones, ¿sí? Iones que puede ser inositol, mioinositol, bueno, no importa. Genera iones para equiparar ese gradiente de concentración con el espacio intravascular. ¿Para qué? Para que el exceso de glucosa intravascular no me chupe, ¿sí? Agua de las neuronas y me las deshidrate. Eso pasa en un perro, en cualquier perro con cetoacidosis. ¿Qué pasa? Si yo de golpe a ese perro le paso fluido a chorro, ¿sí? Y disminuyo la glucemia de 800 a 200 en una hora, ¿qué pasa con el gradiente de concentración? Yo de golpe voy a disminuir en forma abrupta la hiperosmolaridad sanguínea, ¿sí? Me va a disminuir la cantidad de soluto a nivel del vaso sanguíneo. ¿Qué pasa? En los tejidos de iones, ¿sí? Si yo hago eso en forma brusca, ¿qué va a hacer la neurona? Va a chupar sangre desde el espacio intravascular al espacio celular, generándome edema cerebral, ¿sí? Por eso está contraindicado bajar la glucemia en forma abrupta, ¿sí? Por esta diferencia de concentración, de gradiente de concentración, voy a hacer que las neuronas chupen, entre comillas, ¿no? Para que me entiendan, absorban líquido del espacio intravascular a la neurona en forma abrupta, generándome un edema cerebral. Entonces, ¿cuál es lo que yo pretendo? Que la disminución de glucemia sea lenta, ¿sí? Que baje de 50 a 100 miligramos por hora. Cuando yo llego a una glucemia de 250 a 300, voy a agregar destroza al 5%, ¿sí? Cuando la glucemia me va por debajo de 150, tengo que suspender la insulina para evitar el riesgo de la hipoglucemia. Y cuando tengo glucemias menores a 100, ya ahí tengo que dar destroza un poco más concentrada al 50%. Seguimos con la próxima filmina. Y vamos a ver qué tipos de protocolos usamos. Hay dos tipos de protocolos. Uno que es endovenoso y otro que es intramuscular. Yo uso generalmente el intramuscular, me parece mucho más práctico, ¿sí? El endovenoso hay que usarlo sí o sí con bomba de infusión. Porque si yo me descuido y lo hago en un goteo, ¿sí? Común, una guía común, y me descuido y de repente le baja demasiada cantidad de esa solución a mi perro diabético, puede hacer una hipoglucemia que puede inclusive hasta poner en riesgo la vida del animal, ¿sí? Entonces, si usamos el protocolo número 2, que es el intravascular, el endovenoso, perdona, infusión continua, sí o sí con bomba de infusión. Ahí tenemos la cantidad de unidades que usamos en perro, en gato, bueno, ahí está escrito. La intramuscular horaria, que es la que yo uso por lo general, empezamos con una dosis inicial de 0,2 unidades kilo. Recuerden que en este caso usamos la insulina corriente o regular, no me sirve usar la NPH, ¿sí? Le doy intramuscular esa dosis y voy a continuar con una dosis de 0,1 unidad kilo cada 1 a 2 horas. ¿Qué quiere decir? Aplico 0,2 unidades kilo intramuscular. A la hora mido. Sigue estando en high la glucemia, aplico 0,1 unidad kilo. A la hora vuelvo a medir. Sigue estando high, aplico la misma cantidad. Eso lo voy haciendo, ¿sí? Y la glucemia va a ir bajando de a poco. Siempre tengo que medir la glucemia antes de aplicar, ¿sí? Nunca hago lo contrario, porque yo aplico insulina y mido, y me dio 200 y ya no tengo marcha atrás, no puedo sacar la insulina. Entonces siempre mido. Cuando yo llegue a una glucemia de 250 a 300, yo ahí no voy a aplicar la insulina intramuscular y voy a pasar esa misma dosis entre 0,1 a 0,3 unidades kilo, pero cada 4 a 6 horas. ¿Se entiende? O sea, una vez por hora intramuscular hasta que la glucemia me llegue a 250 a 300 y ahí paso esa misma dosis o una dosis más alta, dependiendo, cada 4 a 6 horas. ¿Sí? Eso lo puedo hacer con cualquiera de ambos protocolos. ¿Seguimos? ¿Sí? Entonces acuérdense que la cetoacidosis pone en riesgo la vida de mi animal, ¿sí? Yo tengo sí o sí que internar a un perro cetoacidótico. No lo puedo tratar en forma ambulatoria, ¿sí? Es un perro que necesita muchos cuidados, que necesita cuidados intensivos y que necesita sí o sí estar internado bajo una supervisación bastante intensiva, valga la redundancia, de un veterinario, ¿sí? Bueno, seguimos con el hipertiroidismo felino, ¿sí? Esta es una enfermedad que también presenta muchos signos clínicos gastroentéricos en sus manifestaciones.
¿En qué consiste el hipertiroidismo felino? A ver, sencillo. Es un cuadro clínico que se produce por la excesiva producción de hormonas tiroides, ¿sí? Tanto T4 como T3. Esas hormonas vienen de la tiroides. Generalmente es un proceso primario autónomo, que quiere decir que mi tiroides va a estar alterada, va a estar afectada y va a tener un nódulo o varios nódulos que me van a estar generando excesivas cantidades de hormonas tiroides, ¿sí? Seguimos y vamos a tener que tenemos 3 tipos de hipertiroidismo, 3 orígenes en realidad. A ver. Bueno, etiología. ¿Cuál es el origen de nuestro paciente hipertiroideo? Lo más común, el 70% de nuestros pacientes van a tener un bocio adenomatoso multinodular. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener muchos nódulos en ambos lóbulos tiroideos, ¿sí? Esta es la causa, es la presentación más frecuente en mi paciente hipertiroideo. Causa los adenomas solitarios, es decir, en vez de tener muchos nódulos distribuidos en ambos lóbulos tiroideos, voy a tener un nódulo o un adenoma en uno de ambos lóbulos, ¿sí? Este es entre un 20 y un 30% de nuestros pacientes tienen esta presentación. Y por último tenemos los carcinomas tiroides, que son infrecuentes en los gatos, ¿sí? Sí es causante de hipertiroidismo en perros, pero acá vamos a hablar de hipertiroidismo felino, ¿sí? Que es mucho más común que el hipertiroidismo canino. Entonces, en nuestro paciente felino hipertiroideo, el carcinoma tiroideo es muy poco común. Lo más frecuente, como dijimos, es que el 70% de nuestros pacientes tienen muchos nódulos en ambos lóbulos, y un 15 o un 20% tiene un adenoma en un solo lóbulo. Seguimos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en esto va a consistir el tratamiento, ¿sí? ¿Qué signos clínicos tenemos? Bueno, como todos sabemos, las hormonas tiroides van a actuar a nivel de todo el organismo, de la piel, sistema cardiovascular, neurológico, metabólico, todo, ¿sí? Por lo tanto, tanto el exceso como la falta de hormona tiroidea me van a generar signos clínicos súper variables, ¿sí? A nivel comportamental, mi gato va a estar hiperactivo, nervioso, son esos gatos que antes eran tranquilos, ¿sí? Y ahora maullan todo el tiempo, como que rejuvenecen. Eso la gente lo va a notar. Signos dermatológicos, puede haber alopecia por un excesivo lamido, porque son gatos que están súper nerviosos, que están súper activos, o puede haber pelo desgreñado, si son animales que al aspecto físico van a estar como bastante flacos, ¿sí? El pelo seco, se borrea, ¿sí? Después tenemos signos cardiológicos, recordemos que las hormonas tiroides, uno de nuestros órganos blancos, ¿sí? Donde actúa principalmente las hormonas tiroides a nivel cardiológico, ¿sí? A nivel cardíaco, me aumentan el inotropismo, ¿sí? Me aumentan el cronotropismo, así que un felino hipertiroideo generalmente tiene alteraciones cardíacas, como hipertensión, taquicardias, arritmias. Otros signos clínicos son, a ver, seguimos, a nivel metabólico, ¿sí? Un felino hipertiroideo va a tener aumentado el metabolismo, ¿sí? Recuerden que las hormonas tiroides son las encargadas del metabolismo celular, ¿sí? Del gasto energético. Por lo tanto, un gato hipertiroideo va a tener aumentado el metabolismo, ¿sí? Y va a aumentar el calor. Son animales que por lo general huyen de las fuentes calóricas, ¿sí? Antes ese gato se acostaba al lado de la estufa, se tiraba al sol, ¿sí? Ahora al contrario, ¿sí? Va a haber una hipertermia, un aumento de temperatura. Eso por esto que les digo, ¿sí? Porque va a haber un aumento del gasto de energía, ¿sí? Va a haber una mayor producción de calor. Esos son signos sistémicos. Ahora seguimos y vamos a ver qué signos gastroentéricos va a tener nuestro paciente hipertiroideo, que son bastantes, ¿sí? Es una de las patologías endocrinas que más manifestaciones gastroentéricas tiene. En primer lugar vamos a tener pérdida de peso, ¿sí? La pérdida de peso puede ser leve, puede ser intensa, va a empezar en forma gradual. ¿Por qué nuestro paciente va a perder peso? Como dijimos recién, va a haber un incremento del gasto energético, ¿sí? Ese animal va a estar constantemente gastando energía, ¿sí? Por lo tanto, tiene que utilizar la fuente energética, ¿sí? Hay catabolismo proteico, hay uso de los depósitos grasos. Nuestro paciente va a estar en un estado de insuficiencia calórica y nutricional crónica, ¿sí? Va a estar constantemente gastando energía, ¿sí? Porque va a haber un aumento del consumo de calorías. Por lo tanto, nuestro paciente va a perder peso.
¿Por qué? Bueno, la pérdida de peso es un signo bastante común. La polifagia también es un signo bastante frecuente en nuestros pacientes hipertiroideos. ¿Por qué nuestro animal va a estar con apetito voraz, va a estar con un apetito desesperado, excesivo? Un gato que antes comía tranquilo durante el día, ahora se sube a la mesa, pide todo el tiempo comida, come en forma voraz, desesperada. Bueno, esto es un signo bastante común en nuestro paciente hipertiroideo. ¿Por qué se debe esto? Porque el animal trata de contrarrestar el aumento del gasto energético, ¿sí? Es decir, está gastando tanta energía y eso lo tiene que compensar. ¿Cómo intenta compensarlo? Ingiriendo mayor cantidad de calorías. Obviamente esta polifagia, este aumento excesivo del apetito no logra con mucha más cantidad que lo que hacía anteriormente, va a perder peso igual, ¿sí? Es decir, que esta balanza, este balance energético va a ser negativo igual. Bueno, vamos a tener vómitos. Son bastante frecuentes los vómitos en nuestros pacientes, y un 40% de los pacientes hipertiroideos van a estar con vómitos. ¿A qué se debe esto? Por una acción directa, ¿sí?, de las hormonas tiroideas sobre la zona quimiorreceptora gatillo, ¿sí?, lo cual genera vómitos. Y también puede ser por una sobredistensión gástrica, ¿sí? El animal va a comer en forma excesiva, en forma rápida. Eso va a hacer que haya una distensión gástrica y que esto genere vómitos, ¿sí? Seguimos con la próxima filmina y vamos a ver que otro de los signos bastante frecuentes en nuestros pacientes son las diarreas, ¿sí? ¿Por qué va a haber diarrea en nuestro paciente? Porque va a haber un aumento de la motilidad gastrointestinal, ¿sí? Esta diarrea puede ser desde líquida, puede ser desde líquida, ¿sí?, hasta puede ser materia fecal medio pastosa. Vamos a notar que nuestro paciente va a tener un aumento en la frecuencia defecatoria, ¿sí? Va a haber mayor cantidad de materia fecal, en mayor cantidad por esto mismo, porque el tránsito va a estar aumentado, ¿sí? Y puede haber también esteatorrea, ¿sí? Es decir, exceso de grasa en la materia fecal. Uno de los fundamentos de que puede haber esteatorrea en la materia fecal es por aumento del tránsito, ¿sí? Al estar aumentado el tránsito gastrointestinal va a ser poca la digestión y la absorción, ¿sí?, de la grasa. Por otro lado, el animal está con polifagia, está comiendo en forma excesiva, por lo tanto ingiere más grasa, por lo tanto puede eliminar mayor cantidad de grasa por materia fecal. Y hay otra teoría que dice que el exceso de hormona tiroidea puede inhibir la producción de tripsina pancreática, ¿sí? En definitiva, ¿qué va a tener nuestro paciente? Un aumento en la frecuencia de defecación y un aumento en la cantidad de materia fecal. Otro signo clínico bastante característico en nuestro paciente va a ser la polidipsia poliuria, que puede ser variable en intensidad, puede ser desde leve hasta intensa. ¿A qué se debe esta poliuria? Vamos a tener poliuria con una polidipsia compensatoria. Esto que les voy a explicar es importante, ¿sí? ¿Por qué? A ver, mi paciente va a tener un aumento del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Es decir, que va a llegar mayor cantidad de volumen de sangre a nuestros riñones. Esto va a aumentar la tasa de filtración glomerular, ¿sí? ¿Qué me genera esto? Me genera un lavado medular, es decir, este exceso de sangre me va a lavar la médula y me va a disminuir la concentración renal, la concentración medular renal, ¿sí? ¿Se acuerdan el famoso gradiente de concentración renal, sí? En donde nuestro riñón tiene capacidad para concentrar la orina de acuerdo al gradiente de concentración medular. Bueno, esto va a estar disminuido en nuestro paciente hipertiroideo por un aumento del flujo sanguíneo. Al haber una disminución del gradiente de concentración renal, nuestro paciente va a tener menor capacidad para concentrar la orina, por lo tanto va a haber poliuria con polidipsia compensatoria. ¿Qué pasa? Puede ser que este paciente hipertiroideo, que como todos sabemos es muy frecuente en los gatos, ¿sí? Aparte el hipertiroidismo se da en gatos de 10 años, también es muy frecuente la falla renal crónica asociada, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene falla renal crónica, esta falla renal crónica va a estar enmascarada, va a estar encubierta por el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque mi paciente hipertiroideo, al tener filtración glomerular, al tener mayor perfusión renal, va a hacer que la urina y la creatinina se eliminen más rápido por orina, ¿sí? Que no se acumulen en sangre. Por lo tanto, ese paciente hipertiroideo
que a su vez va a tener falla renal, esa falla renal va a estar encubierta, ¿sí? No va a haber signos clínicos de la falla renal y no va a haber signos bioquímicos. Ahora, yo a ese paciente hipertiroideo lo voy a empezar a tratar. Al tratarlo, va a disminuir ese flujo renal, por lo tanto, puede manifestarse esa falla renal crónica que estaba encubierta, que ya estaba, no es que el hipertiroidismo la generó, ya estaba siendo encubierta por el hipertiroidismo. Entonces, esto puede pasar, que un gato hipertiroideo empiece el tratamiento para el hipertiroidismo y que yo me dé cuenta que a medida que avanza el tratamiento empiezan a aumentar los valores renales. Bueno, no es porque el hipertiroidismo me generó una falla renal, sino que el tratamiento del hipertiroidismo me desenmascaró esa falla renal que ya estaba establecida antes. Esto no quiere decir que yo un gato hipertiroideo no lo voy a tratar por las dudas de que me desencadene la falla renal. No, se trata igual, ¿sí? Pero bueno, el tratamiento es menos riguroso, hay un par de cambios que hacemos, ¿sí? Pero se trata igual. Seguimos con las filminas. Vamos a ver el diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Vamos a hablar 2 segundos sobre el hipertiroidismo apático. Hay un 10% de nuestros pacientes pueden manifestar la enfermedad en una forma que no es normal, ¿sí? Que se conoce como el hipertiroidismo apático. Son gatos que van a estar con anorexia en vez de polifagia, que van a estar débiles, ¿sí? Apáticos, a diferencia del gato que vimos con la presentación más común, que es el gato nervioso, hiperkinético, que maulla, que camina, que corre. Bueno, este gato va a estar débil, ¿sí? Va a estar tiradito y va a estar con diarreas. Este es una presentación poco común del hipertiroidismo, se los comento para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Y en qué caso se presenta? En gatos con hipertiroidismo grave o que están asociadas con otra enfermedad, por ejemplo, una cardiopatía, una falla renal, una neoplasia, ¿sí? Tengámoslo en cuenta porque existen. Bueno, vamos a ver el diagnóstico. A ver, ¿cómo diagnostico yo la enfermedad? Esto es fundamental, ¿sí? Acostumbrémonos, por favor, a palpar el cuello de los gatos. Empecemos a practicar, ¿sí? Porque la idea es empezar a diagnosticar más gatos hipertiroideos que existen, ¿sí? Nosotros vimos, bueno, no sé ustedes la edad que tendrán, pero cuando yo estaba en la facultad cursando patología médica, nos daban a entender como que el hipertiroidismo en gatos no era una enfermedad que existía en Argentina, ¿sí? Como que era una enfermedad de Estados Unidos, en lugares donde los animales comían alimentos húmedos, con exceso de yodo. Bueno, la realidad es que no. Acá hay muchos gatos hipertiroideos, más de los que pensamos, ¿sí? El tema es que no los diagnosticamos porque no estamos acostumbrados a palpar y porque por lo general los signos nos pueden hacer pensar en otro tipo de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, uno ve un gato con polidipsia, poliuria y piensa antes en una falla renal que en un hipertiroideo. Pero acostumbrémonos a palpar, es una maniobra súper sencilla. Lo primero que tenemos que saber es que los lóbulos normales no se palpan, ¿sí? Entonces, un gato que no tenga un nódulo a nivel de cuello, no lo voy a, que tenga los lóbulos normales, no lo voy a palpar. Pero si yo me acostumbro a hacer la maniobra, cuando yo tenga en mi camilla a un gato hipertiroideo con un nódulo en la tiroides, me va a ser mucho más fácil palparlo si ya estoy acostumbrado a hacer la maniobra. La maniobra es súper sencilla, se flexiona, se extiende la cabeza hacia atrás y se empiezan a pasar el pulgar y el índice desde los primeros anillos traqueales hacia la entrada del tórax. Más allá de que la ubicación de los lóbulos tiroideos es al lado, el lado derecho e izquierdo de los primeros anillos traqueales, puede pasar que en un gato hipertiroideo el nódulo sea tan grande que descienda, ¿sí? Inclusive puede hasta ingresar a la cavidad torácica o puede estar inclusive en la entrada del pecho. Entonces, es fundamental que yo busque esos lóbulos a lo largo de toda la tráquea, que no me quede solamente en los primeros anillos, que suba y que baje de a poco sin presionar demasiado para detectar, ¿sí? En el caso de yo tener un bocio adenomatoso, que es la causa más común, voy a tener ambos lóbulos aumentados de tamaño. En el caso de que tenga un solo nódulo en uno de los dos lóbulos, voy a palpar un bocio unilateral, ¿sí? Pero acostumbrémonos a palpar a todos los gatos, porque sobre todo a los añosos, ¿sí? Yo subo a un gato en la camilla más de 10 años y palpemos porque vamos a diagnosticar más hipertiroides de los que queremos. Bueno, seguimos. El diagnóstico entonces lo vamos a hacer con la medición de hormonas tiroideas, que es lo primero que vamos a medir, la T4 total, que vamos a esperar que esté aumentada. ¿Por qué digo que vamos a esperar? Porque puede pasar que nuestro paciente hipertiroideo tenga la T4 en el rango normal alto, ¿sí? Ese animal
no voy a descartar que sea hipertiroideo, ¿sí? Puede ser que mi paciente tenga un hipertiroidismo incipiente, ¿sí? Que esté recién empezando con la enfermedad y que el valor de la T4 esté dentro del rango normal, pero en el límite superior. Es la prueba de elección, la T4 total, es lo primero que voy a pedir. La T3 no se mide por lo general porque puede estar normal. Y la T4 libre la vamos a pedir en el caso de que la T4 total me dé normal, ¿sí? Pero yo siga sospechando que mi paciente es hipertiroideo, ¿sí? Entonces, yo tengo un perro de 14 años, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, palpo un lóbulo tiroideo y la T4 total me da normal, no descarto la enfermedad, ¿sí? Pido T4 libre que me puede estar aumentada con T4 total normal. ¿Qué pasa? La T4 total me puede dar normal porque si mi gato tiene una enfermedad extratiroidea, esa enfermedad extratiroidea me puede alterar el eje y me puede disminuir la cantidad de T4 total, ¿sí? La T4 libre se afecta menos que la T4 total en enfermedades extratiroideas. Entonces voy a solicitar T4 libre cuando la T4 total me dé normal o en el límite superior, pero yo estoy sospechando que mi paciente es hipertiroideo, ¿sí? Seguimos con la filmina y vamos a ver el tratamiento, si no me equivoco, o la centellografía. Bueno, centellografía es un método complementario que por suerte lo tenemos acá en Argentina con nuestro colega Jorge García, ¿sí? Creo que es no quiero mentir, pero creo que es el único lugar en Latinoamérica, no sé si en Chile había un centro también, pero bueno, tenemos la suerte de tenerlo, ¿sí? ¿Para qué me sirve hacer una centellografía? Para detectar las áreas tiroides funcionales, es decir, yo con este estudio voy a ver si mi problema es unilateral, es decir, en un solo lóbulo, si es bilateral. ¿Qué pasa también? Puede pasar que los lóbulos desciendan, ¿sí? Y que no estén en su ubicación normal y que estén adentro de la entrada del pecho o a nivel mediastinal. Entonces, yo no lo voy a palpar, esos lóbulos tiroides. La centellografía me detecta, ¿sí? Que hay tejido funcional en otra localización. ¿Qué voy a usar? Pertecnetato, ¿sí? Este pertecnetato, este radioisótopo, se va a depositar no solamente en los lóbulos tiroides, sino también a nivel de las glándulas salivales y de la mucosa gástrica. Se los comento porque en la imagen vamos a ver que esta mancha, digamos, que me detecta, que es donde se concentra el radioisótopo, va a aparecer en otros órganos también, ¿sí? Otra cosa importante es que muchas veces nuestros pacientes tienen tejido tiroideo ectópico y ese puede ser el problema. ¿Qué quiere decir? Las tiroides están normales y mi paciente tiene tejido tiroideo ectópico, es decir, en un lugar que no es habitual, que los lugares más comunes son a nivel de la base de la lengua o a nivel mediastinal. Entonces, puede ser que el tejido que me esté generando exceso de hormonas tiroideas no sean los lóbulos tiroideos en sí, sino tejido ectópico, ¿sí? Que me está generando exceso de hormona tiroidea. Entonces, la única forma yo de confirmarlo o de detectarlo es mediante una centellografía. Y a su vez la centello también me sirve para ver metástasis, ¿sí? Que son muy poco comunes. Recordemos que dijimos que la causa más común de hipertiroidismo son los adenomas. Los carcinomas, que son los que generarían metástasis, son de muy baja prevalencia. Seguimos con la centellografía. Vamos a ver qué otro método, ahí de la imagen izquierda vemos lo que es una centellografía, ¿sí? Fíjense que es una mancha amorfa, no se entiende mucho. Ven que hay dos manchitas negras, eso a nivel del cuello, ¿sí? Sería la tiroides derecha y la tiroides izquierda. Acá el pertecnetato, que es el radioisótopo, se concentra en los tejidos funcionales que me están produciendo exceso de hormona tiroidea y me los marca como esas manchas negras, ¿sí? Y fíjense que hay una manchita negra más en caudal, digamos, más en distal, donde dice ventral, que eso sería el radioisótopo concentrado en la mucosa gástrica, ¿sí? Entonces, acá lo que me está detectando la centellografía es que este paciente mío hipertiroideo tiene afectado ambos lóbulos, derecho e izquierdo, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para yo saber cuál es el tratamiento que voy a hacer. Ahora, si yo no tengo posibilidad de hacer centellografía, ¿qué voy a tener a mano? La ecografía, ¿sí? La ecografía tenemos todos disponibles, es un método económico, sencillo, ¿sí? ¿Para qué me va a servir la ecografía? Me va a servir para ubicar los lóbulos tiroideos. Si esos lóbulos tiroideos están dentro de la entrada del pecho o a nivel diastínico, la ecografía no me los va a detectar, ¿no? Pero bueno, la ecografía me sirve para ver si el problema es unilateral, si es bilateral,
me muestra el tamaño de las glándulas, de los lóbulos tiroideos, ¿sí? Si yo hago Doppler me muestra la irrigación. No me sirve para ver funcionalidad, ¿sí? A diferencia de la centellografía. La centellografía me dice qué lóbulo es funcionante y cuál no. La ecografía lo único que me sirve es para detectar la ubicación y el tamaño, ¿sí? De los lóbulos tiroideos. Pero obviamente es súper útil y nos aporta muchísimo. Así que si no tenemos disponible la centellografía, hacemos ecografía de tiroides. Tratamiento. Bueno, tenemos distintos tipos de tratamiento. En primer lugar, tenemos el metimazol, que es el tratamiento médico. ¿Sí? Usamos metimazol, usamos la presentación de Humana, que viene de 10 miligramos. ¿Sí? Empezamos con una dosis chica de 2,5 miligramos cada 12 horas, y si nuestro animal responde clínicamente, hay mejoría clínica y no hay ninguna complicación, ningún efecto colateral del metimazol que los puede tener, ¿sí? Puede producir prurito facial, puede producir alteraciones en la sangre, vómitos. Si no se presenta ninguna de estas signologías, aumentamos la dosis a 2,5 miligramos cada 8 horas. Obviamente hacemos chequeos una vez por mes de hemograma, bioquímica y de hormonas tiroides, ¿sí? Yo lo que pretendo con el tratamiento es normalizar las hormonas tiroides. Entonces, en primer lugar tenemos el tratamiento médico. Obviamente si yo elijo el tratamiento médico porque mi paciente no lo quiero operar, porque es un gato de 18 años y no lo quiero someter a una anestesia, o por el motivo que sea, o por una cuestión económica, y decido usar el metimazol como tratamiento, es un tratamiento de por vida, ¿sí? No es que yo lo uso, destruye la glándula y ya está. No, va a ser tratamiento de por vida. El tratamiento quirúrgico es uno de los tratamientos de elección, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es sacar directamente el lóbulo que me está generando mi problema. Si es voy a hacer una tiroidectomía unilateral, en el caso de que tenga un adenoma en uno de los dos lóbulos, o bilateral, en el caso de tener afectado ambos lóbulos, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de tener un bocio adenomatoso bilateral, que es la causa más frecuente? ¿Cuál es la complicación de la cirugía? La hipocalcemia, ¿sí? Recuerden que las paratiroides están adentro del parénquima tiroideo. Entonces, yo al sacar ambas tiroides voy a dejar a mi gato con problemas de hipocalcemia que a veces pueden ser gravísimos y pueden ser difíciles de controlar. En tercer lugar, tenemos el yodo radioactivo, que acá en Argentina también se hace en el mismo lugar donde se hacen las centellografías, ¿sí? Acá se le va a administrar al animal yodo 131. Este yodo lo que va a hacer es a concentrarse en el tejido funcional, ¿sí? Y me va a destruir las células adenomatosas. No me va a destruir el tejido sano. Entonces el tratamiento es efectivo porque me destruye solamente el tejido que me está generando el exceso de hormonas tiroides, ya sea los lóbulos tiroides o ya sea tejido ectópico, ¿sí? Es bastante exitoso. Y obviamente antes de hacer el tratamiento quirúrgico o el tratamiento con yodo radioactivo, hay que estabilizar a nuestro paciente, ¿sí? ¿Cómo lo estabilizamos? Con tratamiento médico. Entonces lo trato 1 a 2 meses con metimazol y cuando mi animal recuperó peso, está sin signos clínicos, normalizaron las hormonas tiroideas, es muy frecuente que los gatos hipertiroideos tengan complicaciones cardíacas. Entonces cuando mi animal esté estable a nivel cardíaco, ¿sí? En ese caso ya puedo hacer la cirugía o el yodo radioactivo. Y otro tratamiento que no lo puse acá, pero se los comento porque existe, es el dietético. Sí, hay países donde hay, que creo que en Colombia hay, no sé, ahora me comentarán. Sí, hay un alimento de Hill, si no me equivoco, que es un alimento para gatos hipertiroideos, ¿sí? Que tiene concentraciones bajas de yodo, y bueno, hay pacientes que responden a este tratamiento, ¿sí? Y seguimos a la última enfermedad, que si no me equivoco es la insuficiencia adrenal. Vamos a hablar un poquito sobre el síndrome de Addison y ya, bueno, acá tenemos un cuadradito de Garfield, un paciente de 18 años que operamos de hipertiroidismo. Fíjense ahí en la foto cómo se ve. Beatriz me dice que ya no lo traen. Bueno, sabía que existía en otros países, pero bueno, sería cuestión de, en el momento de tener algún gato hipertiroideo, poder probarlo. Bueno, esa fotito es de Garfield, ¿sí? Un paciente con un nódulo en un lóbulo tiroideo, que nada, se trató en forma quirúrgica, ¿sí? Fíjense ahí, lástima que no tenga para mostrarle con el cursor, pero ahí se ve el lóbulo tiroideo aumentado de tamaño, ¿sí? Bueno, y seguimos con la última patología, que es el síndrome de Addison o insuficiencia adrenal, que es otra patología que tiene muchos signos clínicos gastroentéricos, ¿sí? Yo diría que junto con el hipertiroidismo son las dos principales patologías que generan signos gastroentéricos. Bueno, insuficiencia adrenal. A ver, es una enfermedad que
a mí me apasiona, me encanta, la verdad que es una enfermedad que yo tengo, que me gusta, ¿sí? Me gusta porque es una enfermedad que es muy desconocida por la mayoría de los veterinarios, la mayoría la ignoramos, no sabemos que existe, o pensamos que es súper rara, y la verdad que es muchísimo más frecuente de lo que pensamos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la insuficiencia adrenal? Unos tan inespecíficos y tan variados que es difícil de sospecharla, ¿sí? Entonces, yo tengo un perro con insuficiencia adrenal y voy a pensar 1000 veces antes en otras patologías muchísimo más frecuentes que en una insuficiencia adrenal. Ese creo yo que es nuestro problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la única forma de yo confirmar que una insuficiencia adrenal sospechándola? Yo nunca voy a confirmar un síndrome de Addison si yo no lo sospecho. ¿Se entiende? Por lo tanto, hay que tener a esta enfermedad como un diagnóstico diferencial en muchísimas enfermedades para poder diagnosticarlo. Si yo desconozco una enfermedad, nunca la voy a diagnosticar. Entonces, la principal causa de insuficiencia adrenal es el síndrome de Addison. ¿Qué es el síndrome de Addison? Es la hipofunción, le estoy comentando la filmina anterior, no importa, ¿no? Pero ¿qué es el síndrome de Addison? Es la insuficiencia adrenal en donde va a haber una hipofunción de la corteza adrenal. Es decir, esa corteza adrenal no me va a estar generando las hormonas que me genera. ¿Cuáles son esas dos hormonas principales? Los mineralocorticoides y los glucocorticoides, ¿sí? ¿Cómo se origina la insuficiencia adrenal? Es una enfermedad inmunomediada, ¿sí? Se generan anticuerpos que me van a destruir en forma lenta y en forma progresiva la corteza adrenal, es decir, la capa fascicular y la capa reticular, ¿sí? La fascicular y la glomerular, perdón, ¿sí? Disminuyéndome la producción de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Tiene que estar destruida más de un 75% del parénquima adrenal para que empiecen los signos clínicos, ¿sí? Y como les digo, los signos clínicos al principio son bastante silentes, ¿sí? Empiezan de a poco. Entonces, vamos a ver a grandes rasgos cuáles son las funciones de las hormonas adrenales, ¿sí? ¿Cuál es la función de los mineralocorticoides? Recuerden que el principal mineralocorticoide es la aldosterona, ¿sí? ¿Cuál es la función principal? Controlar la homeostasis del sodio, potasio y del agua. ¿Qué me van a hacer? Me van a retener sodio y me van a excretar potasio, ¿sí? Acuérdense que todo este sistema va a estar controlado por el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y por la concentración de potasio. Eso con respecto a los mineralocorticoides. Con respecto a los glucocorticoides, tienen muchísimas funciones los corticoides, así como todos sabemos, pero principales funciones: mantener la presión arterial, buen funcionamiento del aparato gastrointestinal, gluconeogénesis hepática, metabolismo de carbohidratos y de grasas, ¿sí? Entonces son las principales funciones de estas dos hormonas. Seguimos con las filminas. Y vamos a ver cómo sería cómo se desencadena toda la fisiopatología de la enfermedad. A ver. Perfecto. Bueno, a ver, dijimos que en esta enfermedad va a haber una destrucción de la corteza adrenal. Por lo tanto, al destruirse la corteza, va a disminuir la producción de estas hormonas. ¿Qué pasa si me disminuyen los mineralocorticoides, es decir, la aldosterona? Dijimos que la función de la aldosterona era retener sodio y eliminar potasio. Por lo tanto, si yo tengo poca aldosterona en sangre, es decir, voy a tener hiperpotasemia. Esto es importante porque acá vamos a ver cuál es el fundamento de la signología clínica de nuestro perro con Addison. La hiponatremia, ¿qué nos va a generar? Hipotensión. ¿Por qué? Porque recuerden que el sodio es el principal ion que nos mantiene la osmolaridad plasmática, ¿sí? Entonces, si yo tengo poco sodio, voy a tener hipotensión, voy a tener hipoperfusión, deshidratación y shock, ¿sí? Son pacientes que una de las presentaciones puede ser el shock addisoniano, o sea, completamente un animal descompensado. ¿Qué signos clínicos voy a notar yo en mi paciente por la hiponatremia? Voy a notar debilidad, letargia, ¿sí? Por la hipotensión. Voy a tener azotemia prerrenal por la hipoperfusión, ¿sí? Entonces son los signos clínicos que yo voy a ver en mi paciente. Otra cosa que dijimos, va a haber una hiperpotasemia. Por lo tanto, va a haber una disminución en la contractilidad cardíaca, generándome de esta forma bradicardia
o en un caso extremo de hiperpotasemia puede haber un paro cardíaco y obviamente muerte, ¿sí? Seguimos y vamos a ver que la fisiopatología con la disminución de los corticoides, qué signos clínicos nos va a presentar. Bien, entonces vimos que la disminución de los corticoides nos va a generar una disminución en la neoglucogénesis, va a haber alteración de la homeostasis gastrointestinal, esto es importante porque acá va a estar el fundamento de por qué hay signos gastroentéricos en un paciente con Addison, va a haber lipólisis, ¿sí? Y va a haber alteraciones del tono vascular. Entonces, ¿qué me va a generar todas estas complicaciones? Me va a generar hipoglucemia, porque obviamente va a estar disminuida la neoglucogénesis a nivel hepático, va a haber vómitos, va a haber diarrea, ¿sí? Como signos gastroentéricos. ¿Por qué? Porque va a estar alterada toda la homeostasis gastrointestinal. Va a haber adelgazamiento como otro signo clínico. ¿Por qué? Porque nuestro paciente va a estar inapetente, con anorexia. Y también va a ayudar en la disminución de los corticoides con la hipotensión. Ya de por sí mi paciente está hipotenso por la hiponatremia, bueno, la disminución de los corticoides me va a alterar el tono vascular y me va a empeorar aún más esa hipotensión, ¿sí? Entonces, acá está toda la explicación de por qué la disminución de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides me generan esos signos clínicos. Yo acá tengo dos presentaciones, fíjense, el perro del lado izquierdo que vino en una crisis addisoniana, es decir, vino en un estado letárgico, hipotenso, hipoglucémico, ¿sí? Con azotemia, desconectado, ¿sí? Con vómitos, con diarrea. Esa es una de las presentaciones de un perro con Addison. Y tenemos el dogo de Burdeos, que este perrito tenía Addison, que es el del lado derecho, que este perro tenía Addison, pero la presentación clínica es distinta, ¿sí? ¿Qué presentación va a tener este perro, el dogo? Va a tener un curso ondulante. Recuerde que la enfermedad es progresiva, no es que el animal de un día para el otro tiene una insuficiencia adrenal. Entonces, a medida que la enfermedad empieza a avanzar, el animal va a tener signos, va a tener un curso ondulante. ¿Qué quiere decir? Vómitos, diarrea, le hacemos tratamiento sintomático, mejora, vuelve a los 3 meses con otro vómito, con otra diarrea, tratamiento sintomático y mejora. Entonces, en esos casos que ustedes vean que el animal viene con signos clínicos reiterativos gastrointestinales, ¿sí? Y mejora con un tratamiento médico, y cada vez estos signos empiezan a ser cada vez más frecuentes, pongamos dentro de los diferenciales al Addison, ¿sí? Yo he visto perros con Addison, antes de tener el diagnóstico, que se han hecho laparotomías porque estaban con vómitos y diarrea y no se sabía la causa, que se han hecho endoscopías con biopsias porque tenían vómitos crónicos y no se sabía la causa, ¿sí? Y terminaron siendo perros con Addison. Entonces, pongamos dentro de nuestros diferenciales esos pacientes con vómitos y diarrea recurrente que no mejoran o que mejoran parcialmente, que reiteran, pongamos al diagnóstico diferencial como el síndrome de Addison, ¿sí? Entonces, esa presentación sería un curso ondulante de la enfermedad. Hacemos otro clic, y vamos a ver la crisis addisoniana, que sería el perrito de la izquierda, ¿sí? Que es el perro que viene completamente descompensado. Ese perro ya tenía Addison, no es que de un momento a otro se descompensó y manifestó la enfermedad, sino que ese perro venía aguantando, los signos al principio eran bastante inespecíficos, se venían tratando, hasta que llega un punto en que la adrenal se agota, ¿sí? No produce más corticoides ni más mineralocorticoides, y el animal tiene una crisis addisoniana, ¿sí? Un shock addisoniano, que es cuando está completamente colapsado, ¿sí? Puede ser que el perro de la derecha, que el dogo, aguante, y que ante una situación estresante, como ese perro no tiene la capacidad de soportar una situación estresante porque no puede producir corticoides, puede pasar que ese paciente se descompense y que entre en una crisis addisoniana. Entonces, fíjense cómo los signos son súper inespecíficos, hipotensión, bradicardia, hipoglucemia, decaimientos, vómitos, diarrea, adelgazamiento, inapetencia, azotemia, miles. A ver, si a mí me ingresa el perro de la izquierda, yo creo que ninguno de nosotros pensaríamos en un Addison. A mí me llega un perro con hipotensión, ¿sí? Decaído, letárgico, desconectado, con vómitos, con diarrea con sangre. ¿Yo qué voy a pensar? Voy a pensar en una falla renal, voy a pensar en una enfermedad infecciosa, no voy a pensar en Addison de entrada. Pero bueno, recordemos que es una enfermedad que existe, ¿sí? Y que la única forma de diagnosticarla, es saber que existe y ponerla dentro de nuestros diagnósticos diferenciales.
Bueno, seguimos con la próxima filmina y vamos a ver cómo es el diagnóstico. ¿Cómo diagnostico yo esta enfermedad? No, mentira. Antes los signos clínicos, perdón, que ya los charlamos igual. Volvamos a... Ahí, está perfecto. Depresión, letargia, porque nuestro animal está hipotenso, bradicardia, ¿sí? por la hipercalemia, hipotensión, puesta en shock addisoniano, hipoglucemia, escalofríos por la falta de sodio, hipotermia. Esos son los signos clínicos sistémicos. Ahora, los signos clínicos gastroentéricos, seguimos a la próxima filmina, vamos a ver vómitos, que pueden ser hasta vómitos con sangre, puede haber regurgitación, son animales delgados, flacos, porque son inapetentes, van a tener apetito escaso, anorexia, son esos típicos perros que de chicos son medio quisquillosos con la comida, que son caprichosos, que no les gusta nada, que comen poco, por lo tanto van a ser flacos. Algo que no les dije es que es una enfermedad que se presenta en animales jóvenes y principalmente en hembras, ¿sí? Otros signos clínicos gastroentéricos van a ser la diarrea, son animales que pueden tener hematoquesia o melena inclusive, ¿sí? Vamos a tener poliuria, polidipsia. ¿Por qué se debe este signo? Recuerden que vamos a tener natriuresis, ¿sí? Es decir, se va a eliminar muchísimo sodio por orina. ¿Por qué? Porque al no haber mineralocorticoides, el sodio no se puede retener y se va a excretar. ¿Qué pasa cuando se excreta mucho sodio por orina? Lo que va a haber un lavado medular, ¿sí? Ese aumento de volumen de filtración glomerular me va a lavar la médula y va a haber una disminución del gradiente de concentración medular. Por lo tanto, ese riñón no va a tener capacidad de concentrar la orina y va a haber poliuria. Como consecuencia de la poliuria va a haber polidipsia, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de signos clínicos que tiene nuestro paciente con Addison, ¿sí? De signos gastroentéricos, perdón. Anorexia, adelgazamiento, vómito, regurgitación, diarrea, poliuria, polidipsia, y supuestamente puede haber una asociación con megaesófago, pero es muy poco frecuente, ¿sí? Seguimos con la próxima filmina. ¿Cómo hago el diagnóstico? Antes de la prueba de oro es la estimulación con ACTH. No tengo ninguna otra prueba que me confirme la enfermedad, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy en día está súper complicado conseguir la ACTH acá en Argentina, no sé cómo estará en el resto de los países, tiene un poquito más de suerte. Nosotros hasta el año pasado la conseguíamos bastante fácil y la realidad es que ahora se complica un montón. Es la única prueba que me va a diagnosticar la enfermedad, ¿sí? La estimulación con ACTH. ¿Qué voy a esperar yo en mi paciente? Mi paciente va a tener una atrofia adrenal, ¿sí? Esta capacidad de funcionamiento adrenal es escasa. Por lo tanto, si yo a un perro con Addison la estimulo con ACTH, yo voy a encontrar una hiporrespuesta. Es decir, esa adrenal va a secretar cantidades leves de cortisol, ¿sí? A diferencia del Cushing. Yo el Cushing tengo, una de las pruebas era la estimulación con ACTH. Yo tengo un perro con Cushing. Yo mido cortisol basal, doy la ACTH endovenosa y a la hora vuelvo a medir cortisol post-estimulación. En un perro con Cushing, ese cortisol se me dispara, se me eleva muchísimo. ¿Por qué? Porque hay hiperplasia adrenal. En el Addison pasa todo lo contrario. Como las adrenales están atrofiadas, yo mido cortisol basal, doy ACTH y a la hora cuando vuelvo a medir, el cortisol está igual o bajo, es decir, no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque el parénquima adrenal es escaso. Este sería el diagnóstico, es la prueba de oro que me confirma la enfermedad. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otro estudio puedo hacer yo que a mí me ayude a pensar en la enfermedad? Un simple ionograma. Fíjense lo fácil que sería sospechar de Addison. Yo saco sangre, mido sodio, mido potasio, ¿sí? Y si yo encuentro una hiponatremia y una hiperpotasemia, voy a pensar fehacientemente de que mi perro tiene Addison, ¿sí? La relación normal entre sodio y potasio, esto no lo escribí en la filmina, así que si quieren anotarlo, la relación sodio-potasio, lo normal es por encima de 27, ¿sí? Entonces, si yo le hago un ionograma a un paciente y sospecho de Addison, y la relación sodio-potasio me da menor a 27, es altamente sugestivo de que ese paciente tenga Addison. Digo sugestivo porque no es patognomónico, ¿sí? Hay otras patologías que me pueden alterar la relación sodio-potasio, pero una de las más frecuentes es el Addison. Bueno, ya yo confirmo la enfermedad, voy a hacer un tratamiento. ¿Qué tratamiento voy a hacer en la crisis addisoniana? Es decir, ese animal que me ingresa descompensado, fluidoterapia, ¿sí? Fundamental, la solución fisiológica. Recuerden que ese animal está deshidratado, está hipotenso. Entonces, yo directamente con darle fluido normalizo la presión arterial, corrijo la hidratación,
corrijo la hiponatremia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución fisiológica tiene sodio, entonces corrijo la hiponatremia, y la hiperpotasemia la estoy corrigiendo solamente por dilución. Recuerden que la solución fisiológica no tiene potasio, entonces, al usar solución fisiológica, ese exceso de potasio va a disminuir por dilución. Más allá de la fisiológica, voy a usar dexametasona o hidrocortisona, a la dosis que está ahí, en forma endovenosa. Voy a usar glucosa en el caso de que mi paciente es hipoglucémico. Y bicarbonato es controversial el uso, ¿sí? Más allá de que el animal puede estar en acidosis, directamente con la fluidoterapia normalizamos la acidosis. La recuperación es rapidísima, rapidísima. Esto también tiene en la primera filmina, del lado izquierdo, que estaba completamente descompensado, letárgico, hipotenso, y yo lo conecto a una vía y le paso suero, y este perro tiene Addison, es impresionante cómo mejoran, ¿sí? Ese perro en 2-3 horas está levantado, ladrando, sin vómitos, a la noche ya comiendo. Entonces, eso les tiene que llamar la atención. Dijimos que otro de los diferenciales de ese perro que ingresó descompensado era una falla renal, una enfermedad infecciosa. Yo nunca voy a ver una mejoría tan rápida en esas otras enfermedades, ¿sí? ¿Cuándo vieron ustedes a una falla renal que ingrese descompensada con vómitos y que a las 2 horas esté parado en el canil como si nada? Nunca, nunca, ¿sí? Entonces, cuando ustedes noten que un perro ingresó muy descompensado, hipoglucémico, y que ustedes solamente con ponerle fluidoterapia y con mejorar la glucosa y ven que ese perro tiene una mejoría rapidísima, sospechen de Addison, porque es bastante característico, ¿sí? Entonces, este sería el tratamiento en una crisis addisoniana. Ahora, en la siguiente filmina vamos a ver el tratamiento en un perro que está estable, ¿sí? Que no ingresa descompensado, que no está deshidratado, que no está hipotenso. En este caso vamos a hacer un tratamiento de mantenimiento, es decir, vía oral. Vamos a usar glucocorticoides, podemos usar prednisolona, dexametasona o hidrocortisona, a las dosis que están ahí. Yo suelo usar hidrocortisona. Generalmente la hidrocortisona tiene cierta acción mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir? Que a veces yo suplementando solamente con hidrocortisona y al tener cierta acción mineralocorticoide, corrijo el ionograma. Es decir, yo hago un ionograma, si está alterado, empiezo con hidrocortisona, y voy haciendo ionogramas cada 15 días. A veces con el simple uso de la hidrocortisona normalizo el ionograma, ¿sí? Y a veces tengo que suplementar con mineralocorticoides, ¿sí? La desoxicorticosterona piruvato es intramuscular y se da cada 21 a 25 días, no existe acá en Argentina, así que no lo podemos usar. Y si no, tenemos la fluorocortisona, ¿sí? Que es el famoso Lonican, ¿sí? Si haces clic, ahí va a aparecer. Se usa vía oral, ¿sí? Nada, se consigue sin problemas. Entonces, los mineralocorticoides los usamos en el caso de no normalizarse el ionograma. Otra cosa, tampoco nos pongamos locos en normalizar el ionograma, ¿sí? Lo ideal es que el ionograma esté por encima de 27. Pero yo a veces, si hay mejoría de los signos clínicos y el perro está estable, a veces con una relación sodio-potasio de 24 o 25, lo dejo ahí, si no insisto en aumentar la dosis para llegar a ese ionograma ideal, ¿sí? Hay que ver mucho la clínica. Y se puede suplementar un poco con sal la dieta como para aumentar el sodio y mejorar la hiponatremia, ¿sí? Creo que ya estamos, a ver, porque después venía hipotiroidismo, pero estamos muy sobre la hora, me parece que, a ver si hay una filmina más de Addison, creería que no. Me faltó hipotiroidismo, chicos, pero sí, no vamos a hablar porque nos quedan 10 minutos, prefiero que charlemos, y si tienen preguntas, el hipotiroidismo se los voy a resumir muy por arriba, es una enfermedad que tiene muy pocos signos clínicos gastroentéricos, ¿sí? Por eso la dejé de última, por si nos daba tiempo de charlarla. El hipotiroidismo tiene más que nada signos metabólicos, ¿sí? Sobrepeso, alteraciones en el pelaje, el famoso alopecia bilateral simétrica, seborrea, ¿sí? Letargia, pero la realidad es que no presenta signos clínicos gastroentéricos manifiestos. Puede tener constipación, ¿sí? Porque dicen que puede haber una neuropatía o una miopatía a nivel del músculo liso del sistema gastrointestinal, entonces que eso puede producir constipación. Hay algunos autores que dicen que puede producir diarrea, ¿sí? Pero tampoco está asumido bien la causa-efecto. Y el megaesófago es bastante controversial, ¿sí? El megaesófago está muy adjudicado al hipotiroidismo.
La realidad es que no se sabe si realmente el hipotiroidismo es la causa o es el efecto del megaesófago, ¿sí? Yo tengo un perro con megaesófago y le mido hormonas tiroideas y puede ser que me den bajas. Ahora, no quiere decir que el hipotiroidismo me generó el megaesófago. Puede ser que el megaesófago es una alteración que me genera tanta injuria sobre el animal, son animales flacos, nutricionalmente pobres, ¿sí? Son animales que el estado corporal es malo, con megaesófago, porque nutricionalmente no puede incorporar los nutrientes que cubran todos los requerimientos. Entonces, cualquier animal que tenga una enfermedad grave me va a inhibir el eje, ¿sí? Si yo le mido hormonas tiroideas a un perro que tiene una enfermedad crónica, que está flaco, que tiene un tumor, que tiene una infección de piel terrible, que tiene un traumatismo importante, que lo operaron, y le mido hormonas tiroideas, posiblemente me den bajas, y eso no me quiere decir que mi perro sea hipotiroideo, ¿sí? Sino que el animal, ante cualquier grado de enfermedad grave, me inhibe el eje tiroideo, me disminuye las hormonas tiroideas, y no quiere decir que ese perro sea hipotiroideo. Eso se lo conoce como síndrome de enfermo eutiroideo, ¿sí? Es un síndrome en donde el animal bioquímicamente parece hipotiroideo, porque las hormonas están bajas, pero clínicamente no es hipotiroideo. Entonces, esto puede estar pasando en el caso del megaesófago, ¿sí? Que en realidad yo mido hormonas tiroides y que en realidad estén bajas, pero no como causa del megaesófago. También, ¿por qué se piensa esto? Porque la mayoría de los perros con megaesófago, que nos dan las hormonas tiroideas bajas, y yo suplemento con hormonas tiroideas, nunca se corrige el megaesófago, ¿sí? Entonces, por eso es bastante controvertido si realmente el hipotiroidismo causa megaesófago, porque el tratamiento no mejora el cuadro clínico del megaesófago, ¿sí? Eso sería lo más importante a nivel gastroentérico del hipotiroidismo, así que no nos perdemos mucho de charlar. Si en diabetes muy descontroladas vemos más regurgitación que vómitos o ambas. No, en las diabetes es más frecuente los vómitos, ¿sí, Cristian? Por la cetoacidosis, por la acidosis metabólica, ¿sí? Que me genera irritación y me genera vómitos. Así que la regurgitación no es tan frecuente. Después Beatriz me pregunta si en el leucograma se pueden ver cambios en el Addison. No, Beatriz, no es tan común. En el Cushing sí. En el Cushing tenemos el famoso leucograma de estrés, ¿se acuerdan? Que tenemos neutrofilia con linfopenia, ¿sí? Eosinopenia, con desvío a la izquierda. En el Cushing, pero en el Addison pues no hay signos característicos en el hemograma. Después Cristian me pregunta si es cierto que el Addison se manifiesta más en perros color blanco. Nunca lo escuché, Cristian, eso. Primera vez. La verdad que no lo escuché. Como les decía, el Addison es más frecuente en hembras, mucho más frecuente en hembras y generalmente animales jóvenes, ¿sí? Pero con respecto al color del pelaje, la verdad que primera vez que lo leo. Después, Jorge León, si he tenido experiencia con el uso del Lantus Solstar. Sí, la Lantus es la glargina, Jorge, es excelente. En gatos, la glargina es excelente, ¿sí? Para el tratamiento de la diabetes. Por esto que yo les decía, supuestamente la bibliografía dice que se usa una vez al día porque dura 18 a 24 horas. En mi experiencia y en la práctica no alcanza a las 18 horas, por lo tanto yo generalmente siempre termino dando 2 aplicaciones, ¿sí? A la mañana y a la noche. Pero lo bueno de la Lantus, de la glargina, es que al no tener pico de acción, sino al tener un efecto meseta, es lo que yo les decía. El gato puede comer en cualquier momento del día. Y eso para los gatos es genial, ¿sí? Y después, Beatriz, le merecen los glucómetros humanos. Acá en Argentina salió hace muy poquito un glucómetro de uso veterinario, ¿sí? Inclusive podés en el mismo glucómetro seleccionar si querés usar perro y gato. Yo lo usé un tiempito y lo comparé con el de humana. La realidad es que todos usamos de humana. Es el que tenemos a disposición, es económico. Generalmente los perros diabéticos, los dueños son diabéticos, no me pregunten por qué, pero es súper frecuente. Entonces generalmente tienen el glucómetro en su casa, así que usamos el de uso humano. Y a veces suele haber una diferencia de 10 a 20 puntos por debajo. Es decir, el glucómetro humano me mide, no sé, 80 y en realidad la glucemia es de 100. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tiende a darme 10 a 20 puntos por debajo que la glucemia normal. Pero más allá de eso, se usa sin ningún tipo de problemas. Después acá Ana Isabel me pregunta si para el tratamiento médico de tumores hipoficiarios, ¿por cuánto tiempo debo dar el ketoconazol? Para el tratamiento de tumores hipoficiarios, el tratamiento es de por vida, chicos, porque como yo no tengo disponible
la hipofisectomía, que no se hace en Argentina, el adenoma hipoficiario va a estar siempre, ¿sí? O sea, yo con el tratamiento médico lo único que voy a hacer es a disminuir la producción de cortisol, pero el adenoma va a seguir estando. Por lo tanto, el tratamiento médico en el tumor hipoficiario es de por vida. ¿Y qué dosis uso de ketoconazol? 25 a 30 miligramos por día, en una única dosis. Y acá María Valeria me pregunta si en Addison lo habitual en la relación sodio-potasio, ¿cuánto suele durar? Por debajo de 27, María Valeria. Por lo general, si es un Addison intenso con todos los signos manifiestos, podemos encontrar relaciones sodio-potasio de 15, de 18, o sea, realmente bajos. ¿Qué experiencia tiene en Argentina con Cushing iatrogénico? A ver, es frecuente pero poco, Jorge. La realidad es que los veterinarios en general le tenemos un poco de miedo a los corticoides, por suerte, ¿no? O sea, tiene un montón de efectos beneficiosos, pero bueno, por suerte no se usa en forma descontrolada y a altas dosis. La realidad es que he tenido casos de Cushing iatrogénicos pocos, pero pueden pasar, ¿sí? La única forma de diagnosticar el Cushing iatrogénico es mediante la estimulación con ACTH, que nos va a dar una curva parecida al Addison, a diferencia del resto de los Cushing, y el tratamiento simplemente es empezar a disminuir de a poco la dosis de corticoide que el animal estaba recibiendo, ¿sí? Para ver si esas glándulas van a estar atrofiadas, lógicamente, porque estuvieron recibiendo corticoide en forma externa. Entonces vamos a ver si al suspender el corticoide en forma gradual, ¿sí? En forma lenta, ver si esas glándulas adrenales quedaron con una capacidad residual, ¿sí? Si empiezan a funcionar nuevamente. Y María Valeria, ¿si usa retinoides en Cushing? Sí, María Valeria. Hasta hace un par de años, como no teníamos el trilostano a disposición, usábamos muchísimo el ácido retinoico en combinación con la cabergolina. Y daba resultados, pero relativos. Había mejoría, pero en forma relativa. La realidad es que el trilostano, desde que llegó el trilostano, lo usamos muchísimo más porque es súper eficaz y da muy buenos resultados. El tema, como yo les decía, la limitante es el costo. ¿Sí? Realmente, para un perro chico de tamaño es accesible. Ahora, un perro de 30 kilos, tratarlo con trilostano, yo les diría que es prácticamente imposible porque se nos va mucho en precio. Pero es excelente. Y Jorge me pregunta que si la dosis baja de Dexa, creo, ayuda a detectarlo. Sí, en Panamá usamos mucho el taperin para uso corticoides. Ay, eso no lo entendí, taperin para uso corticoides. La inhibición con Dexa dosis bajas es una prueba que se usa para detectar el Cushing. Jorge, no sé si eso lo me querías preguntar. Después María Valeria me pregunta si combina la cabergolina con el ketoconazol. Sí, sí, María Valeria. Combinamos el ketoconazol con el ácido retinoico, ¿sí? Con la isotretinoína 9-cis, que es el ácido retinoico, no lo combinamos porque ambos suelen ser hepatotóxicos. Entonces se potencia la hepatotoxicidad si usamos combinados esos dos. Pero la cabergolina con el ketoconazol sí, lo usamos. Si no tenemos uso del trostano, podemos usar una terapia combinada y se potencian los efectos. Perdón, una perra puede estar con cetoacidosis compensada, solo con polidipsia poliuria y empezar de golpes con vómito. Sí, un animal puede estar con una diabetes. Las dos presentaciones típicas del cetoacidótico son un paciente que ya yo sé que tiene diabetes, que viene bien controlado y que de repente, por ejemplo, es una hembra no castrada, entra en diestro y esa perra que venía controlada en forma aguda por el exceso de progesterona del diestro, entra en cetoacidosis y es agudo, ¿sí? Es un animal que hace 2 días comía, tomaba agua y de repente ingresa a la clínica descompensada con vómitos, diarrea, es agudo, ¿sí? O puede ser que yo nunca supe que mi paciente era diabético y lo detecto con una cetoacidosis diabética, es decir, debuta con una cetoacidosis. Pero recuerden que siempre que tengamos una cetoacidosis diabética, busquemos qué enfermedad subyacente hay, ¿sí? Por lo general hay algo asociado que me desencadenó esa desestabilización de la diabetes. Les agradezco a todos por estar ahí. Les mando por mi parte un abrazo. Muchísimas gracias, Fer, por estar ahí. Gracias a vos, Leti. Saludos a todos. Un beso grande a todos. Hasta luego.